¿Qué tal, banda? Bienvenidos a una charla más en este espacio de Villa Jamaica Unida. Recuerden que este año cumplimos 23 años de haber iniciado nuestro movimiento acá en Juárez, Nuevo León. Estamos siempre promoviendo el arte, la cultura y hoy estamos muy contentos de recibir en nuestro espacio a un carnal, a alguien legendario en la música del rock mexicano, bajista, compositor, guitarrista, le mete ahí al violonchelo, el gran Queso. ¿Cómo estás, Queso? Gracias por aceptar la invitación, carnal. Muy bien, Pablo, muy bien, muy contento de estar aquí. Un saludo para ti y para toda la banda que nos está escuchando. La verdad es que Monterrey siempre ha sido pues una segunda casa. Ha sido una ciudad en la cual he aprendido muchísimo a lo largo de los años, pues fueron como momentos muy importantes de mi carrera que también ocurrieron con gente de allá. Ahora, fuera, antes de la entrevista hablábamos un poco de mi buen amigo Julián Villarreal, el Moco. Que él fue como un puente para mí para llegar, porque yo había estado yendo con Resorte ya muchas veces, pero a partir de conocerlo bien a él, pues ya me quedé un tiempo más allá. Entonces es un placer estar contigo y con la banda que nos oye ahí y en todo la comunidad cibernauta. Oye, pues muchas gracias, carnal. La verdad que qué buena onda que artistas de tu talla estén a la distancia de un mensaje. Digo, a lo mejor en tus tiempos, cuando iniciabas en la música era algo impensable, pero pues bueno, gracias a Dios y al internet y a todo esto que está sucediendo, la neta podemos tener contacto con gente como tú y pues ahora estamos muy contentos de tenerte en este espacio, perdón. Oye, carnal, hoy es Día Mundial del Arte. ¿Qué tan importante ha sido para ti esta cuestión de estar en las artes? ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de las artes en las personas? Mira, te puedo dar mi punto de vista sobre lo que yo considero en realidad. No puedo decir lo que es para cada quien, por suerte sigue siendo algo enteramente subjetivo, pero en lo que podemos coincidir es que es un vehículo para expresar, es un vehículo para canalizar energías, de todo tipo, buenas y malas, y es una forma, para mí es la forma en la que es mi vida, es lo que decidí estudiar antes de estudiar, es lo que decidí hacer antes de pensar en qué me iba a dedicar a hacer yo. Decidí ser músico mucho antes de entender que estaba tomando esa decisión. O sea, simplemente pues, tocando, agarrando un instrumento cuando estás en segundo, en tercero de primaria, pues realmente no tienes mucha, o sea, como que tus deseos de qué es lo que quieres hacer con lo que estás construyendo, salvo que seas pues, un Maradona ahí que desde chiquito dice, yo quiero jugar en la selección y en el mundial y ganarlo y así. Bueno, hay gente que es así, yo no, yo fui descubriendo y como desgranando lo que significan las artes para mí. eh, Como que me fue llevando a este lugar en el cual primero era un vehículo nada más para expresar lo que sentía, pero después me di cuenta que podía ser un vehículo para vivir mi vida, o sea, en el sentido más literal, para ganar recursos, para ganar dinero, para poder ir a distintos países, para conocer a muchísimas personas. Se volvió literalmente este vehículo que me llevó a viajar por el planeta Tierra. Entonces, la verdad es que a las artes me debo mucho de lo que hoy soy. Entonces, creo que su trascendencia, y más en un momento en el cual eh, es tan difícil discernir lo verdadero de lo falso, de lo generado. Entonces, creo que las artes siguen perteneciendo a este grupo de cosas que todavía siguen siendo únicas como una huella digital, ¿no? Todavía, por más blues que sea el blues, aparece un nuevo blusero y su rol y su composición, aunque sea esos mismos tres acordes, ya es distinto porque lo hace un güey distinto. Distinto bien o distinto mal, estás tú como receptor, eres el que lo va a decidir. Parte también de ser artista y de ser músico, en mi caso, es pues, saber despegarte de lo que generas. O sea, siempre cuando tomas esta decisión de dar un paso al frente y decir, ok, esto es lo que siento y es esta canción que se llama tal, pues siempre va a haber alguien que la va a despedazar, y va a decir que es lo peor que ha escuchado en su vida, o va a haber alguien que va a decir que es lo mejor, y ninguno de los dos deberías tomarlo
como un punto de referencia concreto. O sea, tu punto de referencia es que tú tenías ganas de expresar lo que hiciste y que estás orgulloso de haberlo hecho, porque uno tiene que querer lo que lo que uno hace, como uno tiene que querer lo que uno dice, lo que uno es como persona, para poder conectar con alguien más que diga, sí, qué chingón, yo también siento igual, o yo también conecto con ese sentimiento. Entonces, toda esta pinche respuestota para decirte lo trascendente e importante que es para mí estar hoy aquí celebrando otro año más de las artes en el planeta Tierra. Oye, qué chido, fíjate que tienes mucha razón y ahorita pues obviamente por lo que nos estás contando desde pequeño estás relacionado con un instrumento, la verdad me da mucho gusto y qué bueno, pero para ti qué tan importante ves que no tan solo en los niños, digo, te hablo porque yo aquí encabezo un movimiento en una comunidad donde veo que hay gente que en su vida ha tenido acceso a una obra de teatro, que en su vida ha tenido acceso a una danza folclórica, que en su vida ha tenido acceso a un instrumento y hacemos eventos en la plaza pública, nos posicionamos en la plaza, traemos obras de teatro, música en vivo, mimos, o sea, todo este tipo de cosas, pero para ti, ¿qué tan importante es que no solo los niños, sino la comunidad en general tenga acceso a las artes? No, pues es ¿cómo decirlo? Eh, es, es, es primordial, o sea, el, el- el arte, las artes, si tú ves países, por ejemplo, que tuvieron momentos y que tienen momentos y atraviesan momentos dificilísimos como Cuba, si alguna vez tuviste la oportunidad de visitar, a mí, por ejemplo, lo que me sorprendí es ante tanta carencia, por ejemplo, porque pues es muy fácil estar en pro o en contra desde afuera es muy fácil, pero lo que es muy difícil es pues que haya un país impidiendo que te lleguen las cosas, impidiendo que vendas tus cosas, impidiendo que tengas contacto con el mundo y entonces es muy fácil decir, ves cómo se aplastan entre ellos y tú dices, bueno, lo que yo pienso que ha impedido que ellos se destruyan es que tienen una cultura muy, muy fuerte. O sea, tú vas al Festival de Jazz de La Habana y puta, güey, a mí me tocó, primero me tocó ver a pues, gente de la talla de Billy Gibbons, de CC Top, tocando en un bar ahí, no un bar, en un lugar que se llama La Fábrica de Arte, pero que dices, qué chingón que en un país donde la gente no tiene para un pinche boleto obsceno como lo que cuestan los grandes festivales de aquí, y que puedan ir semigratis a ver una pinche banda del mismo nivel, tal vez, o sea, estoy diciendo una barbaridad en términos de que cuando tú pagas un boletote también tienes acceso a chingo mil escenarios, chingo mil lugares donde tomarte la foto y tu selfie y todo así. Lo otro, pues es un lugar con un escenario y gente sudando y bailando. Pues, llámame anticuado, pero esa es la parte del arte que a mí, que yo más disfruto y que es la que pienso que es más importante, porque justamente como dices, esa es a la que vas a tener acceso, seas quien seas. Si hay una compañía de teatro, de danza, un grupo musical que a lo punky está todavía dando el rol y tocando en el patio de las escuelas, como pues, yo lo hice al principio, y no yo, todos, o sea, toda la movida regia, todos estos güeyes que conocí, todos le estábamos chingando en la casa en el garage de la mamá del baterista o en algún lugar similar, ¿no? Eh, Pocos podemos decir que teníamos un papá que nos había comprado todos los instrumentos y que nos había organizado y puesto un manager. No digo que esté mal, ojalá hubiera tenido yo un papá así que ya hubiera entendido que lo que yo hacía podía ser negocio y que me hubiera ayudado a encaminarlo bien, porque mucho me hubiera ahorrado de todas las estupideces que hice en el camino, de los malos contratos que firmé, de las pésimas decisiones que tomé. Este, pero incluyendo esas malas decisiones, pues me trajeron al lugar que ocupo hoy en día en mi espacio, en esta escena del rock americano, ¿no? O sea, del continente americano. Claro. Entonces, pues para bien, para mal, grande o pequeño, este es el lugar que me he ganado y el lugar, por otro lado, que me ha sido asignado por la gente que me escucha y tengo que ser humilde y honesto y si quiero no estar en el lugar en el que estoy, pues tengo que trabajar en una dirección distinta. Entonces, creo que es muy importante que
que tu acceso a las artes no esté condicionado por tu acceso al dinero o por tu acceso a vivir cerca de una ciudad grande. Yo creo que el desarrollo artístico de cada quien, pues depende de sus maestros en la primaria, en el kinder, de tus papás en casa, de los discos que escuchen o que no escuchen, de que prefieran ponerte música o a ver alguna exposición en lugar de darte la tablet mientras comen y ellos platican. O sea, creo que es muy fácil seguir diciendo ellos, ¿no? Los opresores y todo. O sea, es una responsabilidad propia cantarle a tu hijo, enseñarle a dibujar, leerle un libro, contarle un cuento. Este, si agarras y delegas todo en lo que viene en YouTube, pues es terrorífico porque pues está todo libre para que lo veas, lo bueno, pero también lo malo, y lo malo es malísimo, no es malo y ya. Tú y yo, lo malo que teníamos, que era Timbiriche, o que era lo malo que veíamos siempre en domingo. Eso era lo peor que te podía pasar a tu intelecto, Chabelo, ¿ok? Pero se acababa, tenía un momento y una duración, no lo podías ver repetido, ¿no? Por lo menos en mi caso, ya esa onda de que tú agarres y le pongas stop a la tele y regreses, para mí sigue siendo el futuro, ¿no? O sea, yo decía, no, pues este concierto lo van a pasar tal día, tal hora en la radio, pues tal día, tal hora, decías, no hago nada porque voy a escuchar este concierto, y de algún modo, pues esta cosa de programarte para disfrutar de algo, permitía que también te dispusieras a ello. Ahorita es esta onda, como son chispazos de satisfacción momentánea que te llegan de repente en avisos muy puntuales, pero que suceden todo el tiempo frente a algo que tú podías preparar y decir, ok, me voy a sentar aquí, a agarrar la comida que me gusta, juntarme con los cuates que quiero y vamos a disfrutar chingón este concierto que nunca más vamos a ver. Ah, no hay pedo, güey, lo ve cada quien en su casa, es más, te lo mando por mensajito, velo en WhatsApp y dices, bueno. Yo sí creo que el acceso no tiene que depender de esos artefactos, no tiene que depender de Elon Musk, ni tiene que depender de Meta y de Facebook, ¿no? Y de Instagram. Yo creo que es importante que siga habiendo un contacto directo con el arte, que se sigue entendiendo que lo que hay en la tableta puede ser bonito, puede tener buena intención, pero no es ni cercano ni suple para nada lo táctil, que imaginarte una historia como niño hace que aprendas algo, que ver la historia ya proyectada en una pantallita hace que no pienses en una historia y te quita imaginación. No es que nada más hace que no te desarrolles, te va volviendo estúpido, y eso es real y es comprobable. Ahora acaba de perder una demanda justamente Meta por haber hecho de manera intencional sus aplicaciones para que fueran adictivas para los menores de edad, ¿no? Y estamos igual que con el pinche cigarrillo, ¿no? Pinches 30 años que los güeyes ya sabían que hacía daño y era adictivo, y no hay nada que compruebe que lo que vendemos es una puta droga, y al final se tuvo que morir cuánta gente de cáncer de pulmón para que lo diga. Bueno, ¿sabes qué? Al final sí, y le poníamos además estas 150 sustancias y estas 1200 no sé qué, para que se active más rápido. ¿Y quién? No, pues ya el güey ya firmó un acuerdo, pagó unos millones estamos en ese mundo. Entonces las artes están a salvo, yo pienso, si uno o sea, todavía puede ser un mundo que te pertenece y en el cual no hay un intermediario. Lo que tú Claro, sientes y pienses te pertenece, y así es. Entonces claro. deberías tener derecho y acceso a ello. Bueno, pues ya con esta narrativa que estás mencionando, nos hace y nos reitera que no estamos mal en todo esto, que estamos ya pateando el bote desde hace 23 años, y pues gracias por este aporte. Oye, carnal, pues muchos o la mayoría o todos conocemos al Queso por ser un bajero, por rolar en la escena, ya dijiste latinoamericana, pero ¿quién es el Queso, Gabriel? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿De dónde viene tu apellido, carnal? Que la verdad se me complica pronunciarlo, pero Bronfman, acuate. Si puedes decir Superman, puedes decir Bronfman. oye, ¿de dónde eres originario? ¿Cómo fue tu infancia, carnal? ¿Qué nos puedes mencionar? Mira, yo soy de esos mexicanos que nacemos de donde se nos da la gana, y a mí se me dio la gana nacer en Buenos Aires, Argentina. Mi vida estaba planeada por mis papás, no mi vida, ¿no? Pero lo que ellos contemplaban para que fuera mi desarrollo, para pues, vivir allá, pero hubo una dictadura militar
que hizo que en 1975, yo soy de 74, a la edad de 8 o 9 meses, tuviéramos que salir como como, no como refugiados, pero sí, pues, perseguidos, digamos, políticos, mis papás. Y se fueron a Venezuela, llegaron a un lugar que se llamaba Santa Rosa, me parece, que fue donde se casaron, porque en Argentina los dos eran divorciados y no se podían casar, porque pues, ahí el gobierno es totalmente, pues, se hace cargo de todo y como es, bueno, es un choro más largo. El punto es de que se casaron ya conmigo en existencia y viví mi primer año en Barquisimeto, que es una ciudad en Venezuela, y de Barquisimeto pasé a vivir a Caracas, donde viví hasta la edad de 5 años y casi de 6 años, que fue cuando nos mudamos a México. Mi hermano nació en Venezuela, tengo solo un hermano. Y ya en Venezuela, pues lo que se oía en casa, pues era mi papá es melómano y oye mucha música clásica, mucha, mucho, mucho, pero no tenía dinero, entonces yo lo acompañaba a la tienda de discos y pues me quedaba con él en lo que él pasaba horas ahí, en lo que elegía un cassette o un disco que se iba a comprar cada mes. Y así fue creciendo su colección hasta volverse una colección gigante que tiene en México y que a mí me da mucha tristeza que esa colección pues esté así y el güey pues ya escucha su música en Spotify, pues ni pedo. Así es la cosa, pero a lo que voy es que, bueno, ese es el valor que tenía en esa época esa expresión artística de la música. Pero oí mucho folclore y así, ya cuando llegué a México cumplí 6 años aquí en México y desde los 6 estoy aquí, en la Ciudad de México. Mi apellido, Bronfman, es un apellido que y Rubli es una deformación que seguramente ocurrió cuando llegaron mis abuelos a continente. Mis abuelos provienen de Bielorrusia y de Rumania, o de Rusia, dependiendo en qué año, porque yo no sé exactamente cuándo nació mi abuelo materno, y pues dependiendo de la ocupación, el pueblito de donde es él, era Rusia o era Rumania. Entonces puedo ser cualquiera de esas dos cosas. Y Bielorrusia es la zona de Ucrania en un pueblito afuera de Kiev, de ahí venía mi abuelo paterno y mi abuela materna, ya nació en Argentina, muy chiquita, pero sus papás pues hablaban mal español y, pues llegaron todos de allá. Entonces a mí me tocó, mis abuelos migraron pues huyendo de lo que pasaba en Europa. Llegaron a Brasil, Argentina, y de Argentina mis papás, pues por la pinche junta militar, eh, se tuvieron que ir para aquí. Y curiosamente, pues todos los que veníamos como de este lugar más de izquierda, de pensamiento así progresista y encontramos pues este hueco que nos dio México, por lo cual estaré siempre agradecido eh, pues, por haber sido recibido de una manera distinta. Hoy sería probablemente visto como una suerte de criminal por el hecho de estar dejando mi país, ¿sabes? Entonces, bueno, tuve la suerte de emigrar en condiciones que me permitieron recibir ayuda. Esa ayuda la recibimos por parte de toda la gente chingona que pues, siempre nos rodeó y de la que mis papás se supieron rodear y que me enseñaron, pues siempre que la familia, pues es esta pequeña familia que tenemos, porque en México solo estamos mis papás, mi hermano y yo, y ahora nuestros hijos y esposas, pero en su momento solo éramos los cuatro y ya, y eso nos hizo pues, una familia muy, 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 muy fuerte, pequeña pero fuerte. Y Claro. y nada, siempre estuve acostumbrado a ser pues, como el medio bicho raro en la escuela. Literalmente me decían extraño de otra tierra al principio y así. Y estaba cagado, ¿no? Porque pues de a poco pues yo hablaba como venezolano, me veía como otra cosa y me tomó un par de años como ya ser un chilanguito más. Y, y ya cuando estuve en eso, pues siempre me arrimé a la música, ya desde tercero de primaria agarré la guitarra y ya cuando yo estaba en sexto de primaria, un maestro, Alejandro El Cabal, que en paz descanse, un tipazo y tocaba bien cabrón la guitarra y tenía por ahí un grupo con los güeyes de... Ah, puta madre, pinche memoria. Ahora te voy a decir cómo se llamaba el grupo. Viento de Fuego.
con unos güeyes de Romántico Desliz, que era Frata, y de eso tenían otro grupo, y este güey empezó a tocar ahí el bajo y me llevó también a una obra de teatro que se llamaba Vox Thanatos, y en Vox Thanatos vi por primera vez un güey pegándole al bajo. Y ese güey era Poncho de Santa Sabina. Y esa obra de teatro, pues Poncho estaba tocando ahí con una cantante que yo dije, órale, ¿qué onda con esta chava increíble? Y era Rita Guerrero, que también que en paz descanse. Y ellos actuaban en esta obra de teatro y yo pues, estaba chiquito y Rita me dejó colgarme de una cuerda por donde ella bajaba. Y y ya, y después pues el mundo me llevó, la vida me llevó hacia ese lugar y terminé pues con una relación muy fuerte con ella y con Santa Sabina y con después de eso pues ahí tendríamos que tener un programa mucho más largo para decirte todo, pero ese fue como mi inicio, cuando me llevaron a esas obras de teatro también a ver a un grupo de cómicos, músicos argentinos que se llama Lelutier y que los güeyes son muy pinches famosos en todo el mundo, pero en esa época pues era la segunda vez que venían a México y uno de ellos es muy amigo de mi papá. Y entonces fue la primera vez que me dejaron subir a la parte de donde están los vestidores y cómo se ve el escenario de lado en el Teatro de la Ciudad. Y yo dije, wow, o sea, esto es realmente lo que quiero hacer, o sea, no mames, o sea, y siempre pensé que uno tenía que sacrificar pues no sé, pasársela trabajando, no sé, conduciendo un taxi o haciendo algo que no te gusta para poder hacer esto que te gusta. Y hubo un momento cuando salí de la prepa en el cual mis papás pues me dijeron, bueno, pues, te tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Y yo con mucha preocupación dije, bueno pues si yo ya elegí música, ¿por qué no seguir haciendo música, pero ahora de una manera seria? Entonces ahí me obligaron, digamos, a presentarme al UNAM a otra carrera. Y yo, ¿pero por qué si quiero música? Me dice, si quieres que te apoyemos en la carrera de música, tienes que entrar al UNAM sea, yo me puse sin darme cuenta en biología, cabrón, que no entraba nadie en ese momento, en ese año, y ni estudié, estaba bien encabronado que me habían obligado, y llegué apenas y fui el primero en entregar el examen, porque la mitad ni lo entendía, nada más contesté rápido ahí, porque habían preguntas de la parte de matemáticas que no entendía ni la pregunta, era un símbolo raro, más no sé cuánto, igual, quién sabe qué, digo, bueno, pues sabe María, dame puntería y pam, 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 lo que me sabía lo pasé, fui el único de la pinche generación, no me preguntes cómo, que me quedé en mi primera opción. Y ahí mis papás me pagaron la carrera de música, composición ahí en el CIEM, y de ahí pues, todo me fue llevando, porque ahí también estudiaba un güey de la Santa Sabina, Juan Sebastián Lach. Entonces me volví a reencontrar en un lugar donde, porque yo era más chico, soy más chico que ellos, pero en esa época 3 años era un chingo de distancia, era cuando yo iba entrando a secundaria, pues en prepa, cuando entré a prepa, ellos iban a la universidad. Claro. Entonces, México y, y el rock and roll, pues se volvieron de repente ya, mi modo de vida, mi lugar para estar y desarrollarme. Y las artes se volvieron mi transporte en esta vida. O sea, al principio me resultaba muy raro pensar que eso, que mi trabajo era esto que me gustaba tanto, pero porque en mi cabeza estaba peleado pensar que un trabajo te puede gustar Claro, tanto hasta no sentirse trabajo, ¿no? claro. Pero si pongo las horas que me tardé en grabar Extra Large, las horas que me tardé en grabar cada uno de los pinches 30 más discos en los que he estado, pues sí, o sea, realmente es lo mismo que pasa un güey en su oficina. La diferencia es que yo lo disfruto bien, cabrón. Oye, Entonces, carnal, y ahorita que mencionas que llegaste a México, ¿a qué área de México te tocó llegar? ¿Dónde aterrizaron? ¿En qué colonia creciste? Y me interesaría saber un poquito sobre si te tocó jugar en la calle, ¿cómo fue esa parte de la infancia? Digo, ahorita pasamos a toda esta onda de lo musical, pero te tocó patear el bote en la calle, fíjate, andar en patineta, ¿cómo fue esto? ¿Qué es lo que recuerdas de infancia, fíjate, carnal? Fíjate, qué buena pregunta, cabrón. Esto sí que nunca me lo habían preguntado en una entrevista. Cuando yo llegué, pues estás hablando de 1979, se hizo 1980 fue el año que yo llegué a México. Entonces, los 80 acaba de ser no, iba a ser la devaluación esta famosa de López Portillo y se volvió un momento en el que un montón de gente tronó bien cabrón, entre ellas mis papás, porque tenían sus ahorros que habían traído desde Venezuela en dólares y de repente el dólar se fue a la mierda. Entonces, fue un momento,
que podría haber sido de mucha carencia, pero era un México donde no había globalización. Entonces, todo lo que tú querías importado, así fuera un pinche chicle o un Mickey Way, tenías que ir a la Fayuca famosa, y la Fayuca estaba en los tianguis, y en los tianguis sí te podías comprar tu póster, tu cassette ya mezclado, te podías comprar como ciertas cosas que solo se conseguían en el tianguis. Y el tianguis, para el que viene de afuera de México o ha viajado, no es algo normal. O sea, la gente en México lo vemos como que sí, pues a huevo el tianguis, ¿no? Pero esto nos viene desde la antigua Tenochtitlán, esta onda del trueque de esta manera, es algo muy mexicano. Y esto del mercado sobre ruedas, es algo que sucede en otros lados del mundo, pero no tal cual como sucede aquí. No, no igual, los mercados de comida, toda esta onda así. Entonces, para mí era una época en la cual pues, se ponía a andar solo. O sea, yo me iba a la escuela solo y a pie. Jugaba en las tardes, pues llegabas, comías, y si no salías, pues tu mamá te daba una patada para que salieras, porque tu lugar de juego era la pinche calle, para que en la casa no hubiera pedo, ¿no? Para no andar desmadrando ahí, en el ocio. Entonces, luego, o venían los cuates de la zona a tocar, señora, ¿puede salir Gabriel a jugar? Y la chingada, yo me llamo Gabriel, y en esa época todavía me decían Gabo, y no empezaban todavía lo de los apodos, no había ninguno que se me pegara. Lo del queso vino hasta primero de secundaria. Y ya, entonces, pues sí, jugábamos bote pateado, estábamos al lado de la Sedena, entonces estaba el supermercado ahí de los militares, y lo demás era terreno baldío. Entonces, puta, nos íbamos a tirar por ahí, a tirarle piedras a serpientes de cascabel, o sea, hacer cosas, pues que no envejecieron bien, la verdad, pues son cosas que ahorita se verían como algo muy estúpido, pero pues nuestro lugar, nuestro patio. Era casas en construcción, nuestras maldades, pues era tirarle piedras a unas latas ahí, de repente echarte un vidrio sin querer o medio queriendo, pero eran maldades relativamente inocuas. Y ahí empezó como también como esta necesidad de conocer el barrio. Entonces, yo tenía un amigo que vivía por San Mateo Jalpa, que es pasando Topilejo, y puta, cuando nos íbamos juntos desde mi casa, que era por la salida a Cuernavaca, eran horas que pasábamos en el pinche tranvía, íbamos a Huipulco y luego tomábamos la otra madre con el tren, y luego ahí tomábamos otro pinche pecero, pero que eran como coches Dodge viejos. Entonces iban cuatro en fila y te ponías ahí con los cuatro en fila y tres güeyes adelante con el vato que conducía como en la combi. Y esa madre te llevaba hasta arriba, y luego había que caminar un rato, y después de eso pues había una calle donde si pasábamos ahí, pues nos veíamos muy fresitas y nos asaltaban. Pero eran asaltos también muy inofensivos, porque el güey decía, a ver, ¿qué traen? Pues no traías nada, la pinche mochila de la escuela, algo así. No, no mames, traigo 10 pesos, güey, que eran en esa época eran 10,000 pesos, ¿no? Y no, no mames, pues traigo pinche billete, ya todo, ya te chingaban. Y entonces nos íbamos por las milpas, pero por las milpas había un perro que era bien culero y que nos perseguía, cabrón. Entonces había que pasar como por la mitad de una y otra para que no nos vieran y todo, pero era como, yo luego vi la película de Warriors. Ah, Y decías, pues era como nuestra misma onda, así de que, pues ahí están los chavos que se juntan, si nos ven, nos van a perseguir. Ahí está esta madre, pues este güey nos va a tirar piedras. Y era claro. nuestra aventura diaria, pero era una aventura pues en la que los papás, aunque no trajeras celular, sabían que ibas a salir bien librado. Entonces fui un niño de calle, o sea, de la calle me refiero de jugar en la calle, pero con un techo y con buena alimentación. Tuve la fortuna de haber tenido papás que fueron, pues, una mezcla de afortunados, pero también muy responsables. Entonces, aunque les tocó estas caídas, pues ellos, pues no era gente que iba construyendo de a pasitos, no debía lo que tenía, no lo debía, lo iba comprando como iba Claro. pudiendo y todo. Y así nos fuimos armando, y ellos pues les fue yendo cada vez mejor en sus distintas profesiones. Mi mamá es psicoanalista, es psicóloga, y mi papá es sociólogo. Y Órale. entonces, desde muy abajo, y terminaron en puestos en sus respectivas carreras muy, muy chingones. Entonces, siempre fueron como un ejemplo muy claro de, pues, de lo que es hacer un esfuerzo con una meta puesta en un lugar, con una mira, ¿sabes? Y entonces todos los caminitos te van llevando hasta ese lugar. No sabes Claro. cómo,
pero te van llevando, evidentemente. Oye, me llama mucho la atención esto que me mencionas, obviamente contando desde su salida de Argentina y luego su paso por Venezuela, Ujú. no sé, me lleva, yo también, pues de morrillo, ahorita lo que platicas, obviamente todos crecemos en lugares distintos, pero al final de cuentas, en esas épocas eran, digo, yo soy del 85, yo nací en el 85, pero también me tocó jugar a la calle y crecí en un baldío y en el baldío atrapábamos chicharras y atrapábamos Claro. mosquitos que les poníamos un cordón y ahí los traíamos volando, o sea, ese tipo de cosas, pues somos muy parecidos en esa situación. Y ahorita, cuando te dicen infancia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Digo, a mí me transporta el olor de la comida de mi mamá, me acuerdo como si fuera ahorita. ¿Qué es lo que te viene a ti a la mente cuando te llaman infancia? Así, lo primero que dices, o escuchar música, la que escuchaba tu papá, tu mamá. ¿A qué es lo primero que te sabe la infancia? Pues mira, ahorita ya se me confunde, o sea, antes de ser papá, yo tengo un niño de 6 años. Ah, Entonces, antes de tener un morro, siempre he considerado como mi etapa de los casi 24 años hasta aquí y mi etapa de cuando no recuerdo hasta los 7 años como mis mejores momentos de la vida. Punto. Eh, Ese momento de los 0 a los 7 años los responsabilizo totalmente en mis papás. O sea, creo que ellos lograron transformar un momento de un chingo de dolor para ellos y, ¿no? Dejar tu país no es fácil, dejar tu casa a la fuerza no es fácil. Pues no te estás yendo porque tienes ganas de viajar por el mundo. Te estás yendo porque tienes miedo de que te desaparezcan, cabrón, ¿no? Entonces, cuando estás con eso, y digo, qué cabrón, que yo nunca sentí eso. Para mí, yo siempre estuve en un viaje exótico por las Bahamas, güey. O sea, yo me fui y siempre estuve en la playa, siempre estuve en lugares chingones. Ahora que veo para atrás, digo, qué cabrón, ¿cómo le hicieron claro. para que para mí todo fuera como un viaje de National Geographic hasta que llegué a México? Cuando ellos pues, estaban, puta, uno no tenía trabajo, el otro tenía que ir en el coche los fines de semana a otra ciudad para buscar chamba. Así iban, nosotros llegamos a Barquisimeto y mi papá se iba a Caracas manejando para buscar jale. O sea, no llegó becado por una universidad, o sea, se tuvo que ir a la chingada y Venezuela fue el lugar donde nos aceptaron. Al principio en México no logramos que nos aceptaran. Entonces, pues realmente, eh, pues nada, es un mundo en el cual la infancia y haber tenido una infancia feliz, pues es algo que yo voy a ser agradecido todos los días de mi vida. Lo que más me acuerdo, te podría decir que es el sonido del pinche mar, o sea, el sonido del aire abierto, porque me acuerdo de eso de cuando viajábamos y se abrían las ventanas y como pinche perro estabas así, que te pegara, ¿sabes? O movías la mano, que te pegue el aire Ah, y que te estés moviendo que te la como llevan, ¿no? alerón, ajá. A huevo. Ese pinche, ese recuerdo en el retrovisor del coche viejito que todavía no decía ninguna calcomanía de cuidado, porque no había cuidado de la chingada. Te venían. Mi papá me recuerdo que me decía que se habían comprado algo bien chingón, que ahorita yo lo pienso y digo, no mames, pinche arma homicida, güey. Era una hamaca que se amarraba por encima del techo del coche y en el cual ponías a tu bebé y pues iba meciendo mientras ibas en el coche. Imagínate si frenas duro. No, está cabrón. ¡Bam, bam, bam! Así, flotando en medio del asiento trasero, cabrón. Pues así viajaba yo en ¿Qué? Venezuela con mis papás sin cinturón de seguridad. Chale. Entonces, pues bueno, eso me remite mucho. Ya son recuerdos en sepia, porque fue hace mucho Claro, tiempo, claro, claro. pero, ahora los revivo con mi hijo. O sea, hay muchas cosas que lo veo ahora pues, hace años que nos vamos en bicicleta a la escuela y y digo, pues yo nunca me fui en bicicleta con mi papá a la escuela, pero me acuerdo cuando aprendí a andar en bici, me acuerdo el día que me quitaron las rueditas y anduve por primera vez en equilibrio. Entonces, pues ese tipo de cosas como que cuando tú dices, yo me acuerdo de todo, pero cuando realmente tienes un morro, dices, Sí, puta, güey, te encuentras haciendo exactamente lo mismo claro. del contrario. Claro. Fíjate Entonces, qué chido eso está lo muy que nos chido eso. mencionas, porque sí es cierto, yo tengo una niña de 10 años y un morrito de 8 y sí, de repente hago actividades y digo, no mames, eso me acuerdo que lo hacía con mis jefes Claro, y güey. pues eso es lo chido. Oye, carnal, y ahorita en esta onda ya nos mencionaste que desde pequeño o desde muy temprana edad empezaste a agarrar un instrumento, pero ¿cómo fue para ti ir haciéndote de tu propio material? Digo, ¿qué se escuchaba en tu casa? ¿Cómo fue para ti? Digo, todos sabemos de la existencia del chopo, pero no sé qué tan cerca te quedaba de tu lugar
lugar, No, muy donde lejos, muy estabas? lejos. Yo, ¿Cómo? mi Ujú. primer contacto con la música, como te decía antes, fue mi papá y sus discos. Entonces, sus discos, yo explorando en sus discos encontré la música brasileña. Él es muy fanático de la bossa nova, de la samba y de todo, y la música folclórica venezolana. Entonces tenía ya me acordaba de la sonoridad del cuatro, de la afinación del cuatro, porque en Venezuela, como la educación y el acceso a la cultura también es irrestricto desde que eres muy pequeño, incluyendo ahora, pues yo me acuerdo todavía, era cambur pim que es la manera de afinar tom pa pi pom, como se afina el cuatro. Y entonces habían cosas del Polo Margariteño, que era una canción, Ifuliá, eh, hay de distintas zonas, y que se parece mucho a la música veracruzana en cosas. También tiene arpa, los cuatro se parecen en sonoridad un poco a las jaranas, porque también tiene estas cuerdas como de hilo de pesca, de nylon. Entonces, eso se oía mucho en casa. Y después música clásica. La música clásica para mí era como música avanzada. Entonces era lo que oía mi papá, era como el noticiero. Eso que oyen los jefes que te piden que te calles la boca tantito y esa media hora en que hablan de algo que no entiendes. Entonces venía esa música que yo decía, puta, qué chingón, pero entonces yo me quedaba jugando con él, pero en lo que él escuchaba la música. Y eran, o sea, los domingos y los fines de semana en mi casa, se escuchaba música. Mi papá se ponía en la sala a escuchar sus discos. Muchas veces, cuando eran discos que le gustaban mucho, los sacaba, la primera vez los grababa a un cassette y no los volvía a escuchar en disco, a menos que fuera un pinche día muy especial, o ya si no su tape. Entonces sus discos están, además, súper acá. Y y sí, mi primer regaño del que tengo memoria fue una vez que chupé una de sus cintas. Me chingué uno de sus cassettes y ahí fue ahí entendí lo que era un caboteo. Este, y siempre se le dio mucho valor ese tiempo. Era un tiempo sin pantalla en el cual él escuchaba y leía y yo jugaba y me callaba y estábamos ahí conectados. Entonces, para mí, eso permeó mucho, que todo mi mundo nunca transcurriera en silencio. Lo único que Claro. transcurría en silencio era las caminatas y así porque no existía el Walkman, que después se transformó en Discman, que después se transformó en iPod, que después se transformó en MP3 y la chingada y así. Pero esta onda, esta necesidad de escuchar música era una necesidad que costaba dinero, que costaba trabajo porque había que sentarse a escuchar, sacar el disco, limpiarle la aguja y la chingada era como fumar pipa. Pum, hasta que lo logras poner. ¿Lo puedo poner? No lo puedes poner. ¿Lo puedo agarrar? No lo puedes agarrar. A Y así huevo. vas ganando tu derecho hasta que algún día tuve mi propio aparato de música, primero una radio, después el aparato que le podías poner varios discos y los dejaba caer a la chingada así. ¡Tac! Ya. Y entonces, pues la música para mí fue primero esta cosa que transcurría como un soundtrack de mi vida, pero después luego se volvió en un juguete, porque yo, ya tocaba flauta dulce con mi papá, tocaba bien flauta dulce, él, no educadamente, pero había tocado muchos años, entonces era bueno. No la flauta dulce de plástico horrible Yamaha, él tenía una linda Ah, flauta de madera que sonaba muy bonito y me regaló una también, Honer, que al día de hoy tengo qué chido, aquí para que veas que no estoy choreando. qué Es chido, la- carnal. Y entonces, con eso yo aprendí primero y después en la escuela tuve la suerte de que me tocara Mila Ojeda de maestra, que era, pues, era la esposa del negro Ojeda de los folcloristas y que Ajá. escribió una de las letras del primer disco de Botellita de Jerez, de quienes me volví después muy, muy, muy fan, y a quienes debo también mucho en mis primeras influencias en el rock, pero que esa es otra historia también. Entonces, esta iniciación me llevó a en tercero de primaria decirles a mis papás, cómprenme una guitarra. Me compraron en el Tianguis de la Ciudadela, una guitarra de Paracho que se chingó a las 2 semanas y ya no sonó más. Vivió en mi pared, toda pintada con spray y la chingada le había pintado su símbolo de anarquía y la chingada. Y y después me compraron otra guitarra Tres Pinos, me acuerdo que esa me duró hasta que se la pasé a un querido alumno de bajo, Jorge Cortés, que ahora toca bajo también perrísimo y esa guitarra la debe seguir teniendo todavía él y con esa aprendí. Entonces, eso fue. Y los discos pues eran de mi papá. Entonces él viajó a Jamaica y trajo uno de Bob Marley. No Y cuando mames. trajo lo de Bob Marley, yo
decía, guay, yo, qué raro que grite guay, yo, ¿por qué grita guay, yo? ¿Y por qué la rola va como al revés? Chi, 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 chi. Yo dije, qué raro, ¿no? Y así entré con el reggae. Antes, pues era, mi papá me había grabado unos cassettes de lo de Estudio 50, Estudio no sé cuánto, el cuate este que decía, desde aquí hasta sus 54 pantallas. será. Sí, no me acuerdo cómo se llama, Javier no sé cuánto, algo así, que era uno de bigote que hablaba de la bitlemanía. Y puta, yo ese programa de la bitlemanía lo tengo que haber oído hasta que se gastó el pinche cassette. Y y ya el Chopo no lo conocí. Yo llegaba hasta un lugar que se llamaba Hip 70, que me llevó mi maestro una vez y que quedaba en Insurgentes. Y ahí también se ponían a canjear grabaciones, discos y todo, pero yo todavía no tenía con qué y era muy chamaco. Entonces todavía me parecía puros gañanes, olía a mota, que no sabía yo todavía qué pedo ese pedo, ¿no? O sea, era un México muy, muy distinto, muy, muy rupestre y muy chingón también, sin eventos masivos ni nada. Entonces, pues todo era, no existía el under porque todo era under. Más bien, ese era el pedo. Oye, ¿y qué recuerdas tú ahorita sobre esta onda? Digo, obviamente, pues ya nos mencionas, empezaste a tener clases, por lo que estoy entendiendo, te hiciste de tú una guitarra. ¿Qué es la primera rolas que te acuerdas que hayas sacado? Digo, obviamente están los maestros, como mencionas, pero ahorita en internet, en YouTube, agarras un video y ahí te deshuesan todas las rolas. Pero acá yo Sí. me acuerdo que tenías que comprar el cancionero, no sé si te tocó, que venían todos No, los no, yo, de acordes. hecho, uno de mis orgullos más grandes, lo tengo por ahí archivado, es cuando mi disco de la Nao salió en el pinche cancionero de guitarra de Toca Fácil. Salió uno de Discos Manicomio y salió La Dosis y salió la Nao, que era mi banda. Y salían mis rolas todas mal escritas a la chingada así. Y digo, no mames, este no es ni mi acorde, no seas mamón. Y pero al principio, este primer maestro me enseñó una rola que no tenía ni nombre. Y después la primera parte de la de Pink Floyd de Sí, sí, sí. con la menor y el siguiente paso fue Stairway to Heaven. Saqué la primera parte de Stairway to Heaven y conocí a Botellita de Jerez y ahí me volví loco por la botella y saqué Alarma la de Tos, que fue la primera rola completa que saqué en mi vida. Fíjate, qué buena, qué buena anécdota. No sé si antes ya lo hubieras contado, pero es No, algo chido esto que estás mencionando. sí, sí. No, no, no. Antes de sacar rolas de los Beatles y todo, saqué Alarma la de Tos. Fue la primera rola que además saqué de oído, porque como dices, no venía ningún pinche cancionero ni nada, y estos güeyes salían en esa época en Cachún Cachún Rará, que la gente le estaba tirando un chorro de mierda por estar saliendo pues, en una pinche novela, ¿no? Con justa razón, pinche Masferzo, ya se lo he dicho también. Este, es su época oscura, Claro. Oye, oscurantista. oye, hermano, y esta onda, ya nos mencionas, pues poco a poco lo que fuiste avanzando o ahí a grandes rasgos, ¿qué encontrabas tú en la escena? Digo, ahorita ya dices los botellos, pero cuando tú empezaste con tu banda, ¿con quién pateaban ahí? ¿Había lugares donde tocar? Porque es muy Ocotitlán. importante. Ah, ok, ok. Ocotitlán era el lugar a donde querías llegar. Entonces, primero empezamos tocando en las kermeses de la escuela. Había uno que se llama Jornada Cultural en el CIE Sur, que era donde yo estudiaba, y había la jornada cultural, la kermés del Herminio Almendros, que era una primaria donde estuvo el baterista. Entonces, esos eran nuestros dos gigs, nuestros super mega shows del año. Dos veces al año tocábamos en esa pinche madre. O en la escuela, ¿verdad? Y ya teníamos nuestros seguidores, pues que eran pues nuestros compañeros de la clase y la chingada. Ahorrando lana, con la generación en primera y secundaria se consiguió dinero para que viniera Santa Sabina, que todavía no tenían disco, pero que ya eran un grupo que tocaba. Y nosotros pudimos abrir ese show. Entonces fue la primera vez que le abrimos a un grupo grande. Y hicimos el póster nosotros, lo dibujamos. Me acuerdo que era el 10º aniversario de la muerte de John Lennon. Eso quiere decir, no, el séptimo. Eso quiere decir, si son 7 años del 80, era en el 87 por ahí, más o menos, yo creo. 7 años, sí, era poquito. Imagínate qué viejo el pedo que estaba cerca todavía la muerte de John Lennon. Y la de Bob Marley también. Son del 80, el 81 es que mueren, 80 y 81. Y entonces, esos fueron como los primeros pinches toquines. Aparte de eso, había otro grupo, los Psicotrópicos, que tenía varios miembros de Santa Sabina.
y que hacían una madre que le decían jazzezón pasable, que me parece genial, porque hacían jazz sin saber jazz, hacían música, pues culta, entre comillas, pero no le escribían ni nada, era lo que se les ocurría. Y entonces nosotros pues lo seguíamos, y era el hermano mayor de Pablo Lach, de nuestro baterista, que luego fue el tecladista de Santa Sabina. Entonces todo se empezó ahí como a mezclar un poco y nosotros empezamos a tocar en los reventones del sur. Y en esos reventones tocábamos nosotros y otro grupo que se llamaba Titán, que Ok. Titán después llegó a desarrollarse y a ser una banda grande. Y la Nao, pues no, la Nao naufragó y sus miembros pues, se volvieron varias cosas. Uno, Pablo Lach, pues, se volvió el pinche diseñador de audio más cabrón de todas las películas en México ahora. Ha hecho El Infierno, pues hace diseño de audio para cine. Y los demás, Tomás Barreiro también hace música para películas, también está pues, muy elevado lo que el vato hace. Y Rodrigo Garibay toca clarinete en orquesta del UNAM y en la Filarmónica y la chingada. Y el que se quedó en el rock and roll, se mueve. Y Qué chido. Yo brinqué a Santa Sabina en esos últimos 2 años y con eso pude hacer el Unplugged de MTV, que MTV era fuertísimo en esa época. Entonces grabamos en Miami, por primera vez conocí lo que era grabar en un estudio gigante de televisión y el nerviosismo de ello y todo el pedo así, las primeras grandes giras y la chingada. Y en medio de eso me invitan a entrar a Resorte, ¿Y en Santa Sabina qué tocabas ahí? el violonchelo. La derbuka, que era un tambor egipcio, y la guitarra en dos rolas que me dejaba Alex Otaola tocar un pedazo, porque el güey tocaba, no me acuerdo si cítara o tocaba con la acústica, entonces ahí yo me brincaba la guitarra y tenía mi momento de gloria con la guitarra, porque yo dejé de tocar guitarra desde la nao, me arrancó el guitarrista, me arrancó las dos primeras cuerdas, me dijo, no, no vas a tocar más eso, tocar el bajo. No tengo bajo, exacto, ahora tienes 4 cuerdas. Y entonces ya tocaba yo el bajo con mi pinche guitarrita con 4 cuerdas nada más. Y ya después me pude comprar un Yamahito, un RBX. Este, y de ahí empecé a subir y a juntar instrumentos como pinceles junta un pintor. Claro. Son herramientas de trabajo para mí. Oye, qué chido esto. Oye, ¿y en la NAO cómo era eso de onda de los flyers? ¿Eran a mano? ¿Cómo te tocaba? Digo, ahorita a lo mejor los que nos lleguen a escuchar, obviamente nos sigue mucha banda de la camada, pero para los nuevos que nos puedan estar escuchando, antes no había esto de que comparten redes sociales, se tenía que hacer el flyer a mano, ir de tocada Claro. en tocada o de boca en boca. ¿Cómo Pues te fue toda ibas, esta onda, güey? hacías como tú dices, hacías un papel oficio o carta y lo dividías en 6, haz de cuenta, y le ponías la misma chingadera y sacabas fotocopias, luego lo recortabas y tenías tus flyers. Y con los flyers te ibas a las escuelas de la zona en la salida. Entonces te ibas a la salida del Madrid, a la salida del CIA, a la salida del CCH Sur, a la salida de todos los colegios del sur. Y un día cada uno, y ahí tirabas, no, va a haber reventón este fin de semana, pues tampoco era, en 6 meses, gran festival, no existía esa chingadera. Era, pues, pues, ¿sabes que este güey se va a mudar? Su papá va a dejar la casa, tenemos casa este fin de semana. Chingue su madre, Titán y Lanao en Reventón, tal. Nos reservamos el derecho de admisión o alguna mamada así, por si llegaba algún borracho mal pedo. Y después decía, no sé, 20,000 pesos la entrada. O ya que hubo devaluación, 20 pesos la entrada. Y ya llegaban las vacas. No, pues tenemos 100 pesos. ¿Y cuántos son? No, pues 30. Y la pinche fila así todos, pasándose por 30 pesos. Este, entonces eran festivales y cosas pues que no eran festivales, eran fiestas muy rupestres a las cuales hacíamos el volanteo y el día del show te ibas a un lugar en mi caso se llamaba Centro Musical Moderno, que estaba creo que en División del Norte y ahí rentábamos dos Model 12 que eran unas pinches bocinotas horribles, un Alpha 8 que era una consola espantosa también, una microconsola como de luces que eran unos pinches clavos con dos madres que tocabas y se prendían los focos, güey, y los focos. Entonces ya te llevabas ese equipo rentado y ese era tu sonido de la fiesta. Y te tenías pues que colgar, pagarle a la tira para que no te cancelaran en ese momento. Y pues todo así, pues lo armabas rupestre. Ya que lograbas que ese pedo se llenara, porque ya nuestros reventones ya se llenaban, ¿no? Ya la banda estaba así pues eran los buenos revens. Y pues ya después de eso, entonces hablabas con los güeyes de Rocotitlán, con el buen Tony, que ya en paz descanse, y entonces te decían, en mi caso, pues ¿sabes qué? Pues te vamos a estar chingón.
ven el domingo a tocar. Entonces tú tenías que vender boletos, si no vendías boletos te chingaban, los tenías que pagar tú. Y entonces, güey, vamos a vender boletos, llevas a la tía, al hermano de la tía, a A todos, todo. cabrón, el domingo a verte en una tardeadita a las 4 de la tarde, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que tocamos ese domingo y los güeyes nos vieron y dijeron, están chingones, ¿cómo ven tocar este viernes con Tijuana No? Y puta, Tijuana No para nosotros era los Chili Peppers, güey, o sea, la estaban rompiendo cabrón y tenían, Pobre de ti, con video en MTV, no, no mames, ¿no? Entonces, puta, fuimos y fue la primera vez que yo me acuerdo que estaban las banquitas ahí y nosotros tocamos y los güeyes pues ahí nos vieron y no nos apedrearon ni nada, todo bien. Tocamos nuestro pedo, yo salí así, me quité la camisa, güey, lo tiré todo ahí y luego se sube Tijuana, ¿no? Y el pinche Güereñas lo primero, a ver, hijos de la chingada, y yo, ay, cabrón, dijo una grosería. A ver, hijos de la chingada, quítenme todas estas sillas a la mierda y la chingada. Y puta, las arrancan las sillas y yo, wow, ¿cómo? ¿Por qué le hacen caso, cabrón? Y entonces fue como la primera vez que dije, algo no estamos haciendo bien, todavía nos falta como creer un poco más en, ¿por qué no reacciona así la gente, güey? ¿Qué pedo? Y entonces ese viernes nos dijo Tony, oye, güey, lo hicieron cabrón. Y yo, sí, sí, ¿no quieren este sábado que viene venir con las víctimas? Y yo, ay, no mames, las víctimas les iba todavía mejor, cabrón. Entonces, puta, el siguiente sábado ya teníamos dos toquines en los mejores días que no le dan a ninguna banda nueva, abriendo los dos shows para mí. O sea, lo más importante para mí hubiera sido en ese momento abrirle a La Maldita. Todavía no pasó, pasó hasta un año después. Pero para mí, yo crecí yendo a sus reventones y en las marchas del CEO. Cuando tuvieron su primer disco, me lo compré el sencillo y la chingada, porque era increíble. Nunca pensé que una banda que fuera a ver tuviera disco, ¿no? Que tuviera la oportunidad. Los que tenían disco eran los que firmaban, los comerciales, las bandas, ¿no? Y Claro. y entonces ahí fue como mi primera probadita, güey, y de ahí pues el antro, la viuda, habían varios antros en el norte y en el sur de la Ciudad de México que eran nuestros CBGBs, eran nuestro pinche House of Blues en pequeñitos, Claro, era, claro, bueno, claro. me fui lejos, no, nuestro Whisky a Go más bien. No, porque House of Blues siempre fue más grande, ¿no? Sí, Era como un lugar rascuache que no olía bien, pero donde ya tenías un camerino, donde ya habían monitores puestos, un PA de verdad, le pagabas lana a un ingeniero y ya te hacían sonar como un grupo, Lo otro era puta prueba y error, güey. O sea, yo me acuerdo claro. de un guitarrazo, ¡pum! Y se cae la luz a la chingada. Entonces, no, pues es que no se pueden conectar las luces y el audio Sí, no, no al mismo, aguanta. ¿qué pedo con el alambre, güey? O sea, bueno, pero echando a perder se aprende, ¿no? Oye, y ya con todo este bagaje que lograste obtener, digo, obviamente la calle te lo da, el barrio, las tocadas esas, pues obviamente te sirvieron, pero no dejaste de lado, por lo que entiendo, estudiar música. El cello no es un instrumento muy frecuente ni No, nada que ver con el rock, a lo mejor, ¿verdad? ¿Cómo fue no. esta onda? ¿Te metiste a estudiar o dónde lo conseguiste? Y no Sí, es un instrumento tampoco accesible, ¿verdad? Digo, pues cuesta su no, no, varito, ¿verdad? cuesta una lana. No, yo ya estaba en el primer año de la carrera de composición y cuando entré a la carrera me dijeron, oye, güey, pues veo que los maestros me dijeron, vemos que tocas bien guitarra y todo, pues inscríbete a la parte, porque yo me metí solo a composición. Pero parte para graduarte, tienes que haber hecho a la par estudios en algún instrumento y en armonía al teclado, que es piano. Entonces dije, bueno, armonía al teclado no hay pedo, porque además me interesa aprender algunas cosas, aunque nunca toqué piano, pues me interesa pues, conocer los acordes, poder hacer arreglos en el teclado y ese pedo está bien. Pero guitarra, no tengo ganas que me pongan a decir ahorita cámbiate la de pierna, pon la manito así, estudia esto. A mí me gustaba lo que ya estaba encontrando yo en la guitarra y el bajo y no quería que nadie se metiera con ello. No quería, era muy celoso de ese pedo. Porque además veía que estaba avanzando en una dirección que me gustaba, aparte. Todavía no sabía lo que iba a hacer, pero era esta mezcla, ya empezaban a hacer las primeras pendejaditas de slap que hacía tanto en guitarra como bajo, que ya se empezaban a volver de a poquito lo que iba a hacer después. Pero entonces ahí dije, ¿qué pedo? Y mi papá me llevó a ver un concierto padrísimo de un cuarteto de Moscú, del Instituto Tchaikovsky de Moscú, que en la época de la perestroika y ese pedo, pues muchos rusos se vinieron a México cuando se acabó la Unión Soviética.
y pues gente de mucho nivel. Entonces vi un cuarteto de los cuartetos de Shostakovich, que puta, son muy recomendables para todos. Los cuartetos son, además de la obra que él hizo de, porque se le hinchó el huevo, no la compuso para el gobierno, entonces no, pues es obra muy libre, es obra muy chingona. Y ese cuarteto, puta, había la chelista y me quedé así de wow, Gayanem Doyan, la chelista. Me acerqué después, la felicité y le dije, oye, no manches, estaba viendo el chelo como una de mis posibilidades. Me dice, yo preguntándole, pues pensando en una rusa, pues pensé que venía de gira o algo así, entonces me agarra y me dice, a ver, yo a ver qué, y me pide mi mano, me la ve, la toca, me dice, está bien, te puedo dar clases. Y yo, ah, cabrón, pues ni le había pedido yo clases, pero ahora ya tenía maestra y esta pinche super mega pinche chelista de no mames con nombre exótico. Entonces, papá, ya tengo maestra de chelo, necesito un chelo. ¿Qué pedo? Tú me estuviste chingando que te gustaría tanto que haga música clásica y tanto que haga... Ahora apóyame con un chelo, no mames. No, bueno, está bien, y ya se chingó y me tuvo que apoyar con el chelo. Entonces ya fuimos y compramos uno checo, que era mejor que el chino, este, y que es el chelo que está ahí en esa esquina de ahí en ese estuche café, que utilicé después para grabar los unplugs de Santa Sabina, los discos uno y 2 este, y lo usé para grabar muchas más cosas. También grabé cosas para el demo de Resorte, del Extra Large, y después grabé hasta toqué en el primer toquín de Zoé, cuando hicieron un show en Tepoztlán, cabrón, que era nada más Sergio y León, con guitarra y voz, dos guitarras y voz, y yo llevaba 2 semanas con el chelo y güey, toca algo, y yo, pues bueno, vamos a tocar algo. Y entonces ese instrumento, y esta maestra pues, se quedó 2 años y medio que me dio clase y después se fue, se casó con un luthier mexicano y se fueron a vivir a San Diego y le perdí la pista. Pero yo ya me quedé estudiando cello ya y se volvió un instrumento. Después conocí a Rita y con Rita hubo una relación muy intensa en la cual ella me jaló a, a mejorar en el cello para poder tocar unos conciertos. Primero para grabar una radionovela, que era una versión de Noches de Ronda de Agustín Lara, y ella era la que narraba la radionovela y cantaba en una parte. Entonces esa fue la primera grabación que hice con el cello, una grabación que por suerte no está en ningún lugar porque estoy más desafinado, güey, como pinche gato llorando. Y y después de eso, está en mi memoria, sí, nunca le he vuelto a oír por suerte. Este, Y después de eso, pues se transformó en mi instrumento por un tiempo. O sea, yo que venía del bajo y del rock, de repente solo tocaba cello con Santa Sabina y muy poquito bajo con la nao. Y después ahí me volvieron a jalar de resorte y ahí llegué con el bajo a todo y empecé a escuchar metal que no escuchaba y empecé a escuchar Pantera, ¿no? Y Deftones y Korn al principio, que era como lo nuevo de ese momento. Claro. O sea, Resorte ya tenía un disco, para el segundo disco pues fue una influencia muy grande. Y ya, pues así fue que me pasé de regreso Al eh, pri- rock. del rock al cello, del cello al rock, y se quedó por ahí, por Y eso sigo tocando algunas cosas en el rock y me armé del Omnibass, que es como un híbrido de cello y bajo. de hecho, ahorita hablamos de tus inicios en resortes, pero ahorita vamos un poquito a lo actual. Vimos en el video de Si hoy me voy, que sales con ese instrumento al inicio y tiene Sí. tintes de cello, y pues oye con madre, pero como tú lo mencionas, tú ya experimentabas con este sonido desde el Extra Large, en otra rolita, no me acuerdo cómo se llama, o ahí en todo el demo que No, no, estuvieron. no, hay ideas a remojar. Ideas a remojar, es la rola donde ya estaba esa onda. ¿Cuál es la experiencia que tienes o cómo ves esa idea? Porque el Extra Large, ¿hace cuántos años es? Hace El más de Large salió, casi 20 años. por ahí dice, en México salió en octubre del 99. Octubre Fíjate, 7 del 99. Y en Estados Unidos salió en abril del 2000. fíjate, Entonces, la edición gringa. En esa época, pues las ediciones salían en cada país y no eran necesariamente que sucedieran. Entonces fue como nuestro momento de internacionalización de Resorte, porque nos llevó pues, a tocar en el Gao, a tocar en Colombia, en Argentina, a Costa Rica, en lugares donde nunca había, o sea, habíamos estado siempre en México. Entonces fue un disco que nos permitió
salirnos de la jugada con eso y era mi primer disco como miembro activo de Resorte, porque yo cuando entré acababan de sacar el primero, entonces no me tocó grabarlo, pero me tocó más de un año estarlo tocando y promocionando como si fuera mío. Entonces era un disco que no fue grabado a dos bajos, fue grabado, se grabó dos rolas o una rola, no recuerdo, este, él y Juan grabó las demás. No hay dos bajos sucediendo al mismo tiempo en ninguna rola. Y cuando yo entré, empezamos con esta onda de que queríamos que fuera. O sea, yo le dije, Johnny, pues no podemos estar haciendo unísono porque se va a embarrar todo. Entonces yo busqué siempre encontrar como otras melodías que pudiera yo tocar al lado. Entonces yo hacía una suerte de un intermedio entre lo que hacía Tavo en la guitarra y a veces me pegaba con Tavo al riff y a veces me pegaba con Johnny y a veces hacía una cosa totalmente distinta. Entonces, esa fue, digamos que la manera en la que empezamos a integrar dos bajos y también yo entré como una suerte de comodín, entré porque Tavo me vio haciendo capoeira en una plaza en Coyoacán y me pidió un berimbau, entonces vio que yo tocaba el berimbau, que tocaba guitarra, que tocaba cello y dijeron, no mames, este güey es como un comodín y lo podemos hacer tocar varias cosas y yo por eso es que en Extra Large toco no solamente el bajo, toco las guitarras de puro rock, también las grabé yo, salvo las ponchadotas del final, esas son de Tavo, pero lo demás pues, todo es guitarra y bajo, ahí lo estoy grabando yo. Y toqué berimbau en la rola 13, toqué violonchelo en la de Ideas a Remojar, entonces era como una forma de mostrar todo el abanico de lo que se podía hacer. Además nos gustaba mucho Primus, entonces justamente Les Claypool toca algunas cosas con arco y nos gustaba meter eso, toca, ¿sabes? O sea, queríamos era el momento de ser alternativo y de ser alternativo significaba realmente hacer lo que se te diera la gana, integrar cosas o sea, yo oía lo que había metido con Sepultura y decía, güey, o sea, con todo respeto y amo Sepultura y todo, pero puedo hacer ese pinche berimbau igual o más chingón que suene, porque yo hacía capoeira todos los días, todo el puto día que no hacía música, hacía capoeira. Este, entonces, como que fue un momento de mucha explosión creativa y después se volvió como más focalizado, dejé de tocar como todas estas cosas un chingo y toqué más solamente bajo, pero ya mucho más enfocado al tipo de gruñido y de sonido característico que quería lograr. Y ese es mi trabajo hoy en día. Hoy en día lo que sigo buscando es persiguiendo ese pinche sonido que traigo en la cabeza. Oye, ¿y cómo ves que, cómo sientes que envejeció esta idea de mezclar el cello en aquella canción o en aquellas rolas de XL, ahora esta última rola, la que te menciono de Si hoy me Sí, voy, que está muy chingón, porque pues obviamente es de mis favoritas, sí, Chido, escuchar la también de voz los míos. de Tavo, invitar a esta chava a Ya, cantar, la sí. letra, ¿cómo ves que envejeció y ahora se plasmó esta participación con tintes de cello, ¿verdad? Pues fíjate que la primera cosa fue Macario como productor. Ese güey entendió rápido dos cosas. Una es porque él empezó a hacer la producción, pero también ayudarnos a componer las rolas. Entonces está metido, no nada. Jason Roberts, por ejemplo, compuso solo uno de los temas. Una de las partes musicales, todo lo demás solamente produjo, solamente sacó el mejor sonido, solamente sacó lo mejor de nosotros, pero él no dijo toca esto, toca esta melodía. Macario sí llegó con varios riffs que eran totalmente de su cerebro y yo me monté en él y después varios riffs que yo hice, él se montó en lo que yo hice, entonces o sea como que fue un trabajo y se volvió guitarrista durante ese tiempo de la banda, entonces sí fue como ocupó más lugares que el de un productor normal y entendió rápido que la manera de lograr que siguiera sonando a Resorte y no a Macario, era uno, mi sonido del bajo, mi, mi, mi pinche pedo característico de las cosas que suceden en todas las rolas de Resorte, lo mismo del approach de Juan, que es un pinche bajista también del carajo, además de gran cantante y frontman dentro de Resorte, el güey tiene como un sonido muy característico en el bajo. Este, entonces, mientras eso estuviera, el riff que él pusiera iba a seguir sonando a Resorte, porque con la voz de Juan y esa parte del bajo ya se oye nuestro sello. Y entonces, el güey entendiendo eso,
sacó varias ideas totalmente inspiradas en el Extra Large. Te podría decir incluso de qué pedazo de rola sacó algunas de las ideas. Este, entonces, también el güey muy inteligentemente las cosas que proponía no eran cosas de lo que él hubiera propuesto para ladrones o de lo que hubiera propuesto ¿cómo se llama? Eh, Ay, se me olvidó el nombre de su otra banda. Algo libre. Arcadia Libre. No era como para eso, era una idea que funcionaba ya para Resorte antes de que se transformara en algo. Dices, ah, cabrón, esto se oye como algo que me hubiera dicho Tavo. Entonces el güey como que sí se inspiró mucho en las guitarras de Tabito, que paz descanse, para proponernos cosas que sí tuvieran que ver con el universo y el mundo de Resorte, y al mismo tiempo le metió esta influencia gent y esta influencia de metal contemporáneo, de pinches guitarras de 9 cuerdas, el cabrón se metió mucho en mi territorio, este, eh, en cuanto a frecuencias hablando, y me obligó a yo irme, a moverme un poquito más de mi lugar. En esta rola, el bajo hace lo mismo que la nota grave del piano y hace un pinche la así todo abierto, y no hace demasiadas cosas. El que está ocupando la parte del riff es el cello. Chun, chun, tu, du, du, dun, ti, rum, pum. Entonces toda esa parte melódica y el na, 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 ba, ra, 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 ni, ni, nu, 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 toda la parte de la melodía al final. Primero, meter un cello automáticamente lo lleva al lado melancólico. Después, los chun chun del chun chun, del arco suenan a metal, a chun chun de plumilla, o sea, tienen mucho que ver. Entonces, siento que fue muy natural pensar en que esa frase la hiciera un cello. El güey me dijo de entrada, güey, date tu cello, güey, quiero que grabes algo. Entonces ya de entrada el güey me tenía como esa frase hecha en guitarra, sacamos su guitarra a la chingada y lo grabé en cello y me encantó. Después dijo, ah, pues vamos a poner, y dije, no, no, no vamos a poner nada, se queda el cello, güey. No, que la guitarra, no, 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 déjame el cello porque ahora voy a tocar, ese es mi momento del cello ahora, de ahora en adelante cuando toquemos esa rola. Ah, poca madre, y ya quedó y se volvió como, o sea, te diría que República Zombie es como un tributo completo a nuestros 3 primeros discos, ¿sabes? Como que tiene pedacería de varios, sobre todo de Extra Large y del Rojo, pero también tiene algunas cositas, algunos guiños a República de Ciegos. De entrada el nombre. Claro. Oye, sí, fíjate que, digo, me gustan muchas rolas, pero esta me gusta mucho también. Y obviamente por esta parte de la melancolía, de si hoy me voy, no sé si la letra fue realmente algo con lo de Tavo, No, no, totalmente, mo- mo- totalmente. ujú. Estas rolas las hicimos a modo taller. Nos rentamos un Airbnb en la Ciudad de México y en 3 sesiones distintas, Macario se trajo todo su pinche estudio de Guadalajara, sus bocinas y todo. Yo puse unos micrófonos, los pres, todas mis guitarras y bajos, y nos armamos, sacamos los muebles del lugar. De hecho, está por ahí documentado en nuestro canal de YouTube una parte, movíamos todo y ahí se ponía Juan a echarle a las letras, Macario y yo a echarle a los riffs, y fue la época en la que se integró Omar, hablé ya a la batería. Entonces ya empezaba en ese disco a meterle idea a los beats también. Entonces, como que pensamos que íbamos a tener una rola o dos para poder hacer un sencillo, y al final pues se volvió como que destapamos una beta, como hilito de media se fue, y de repente ya teníamos 15 rolas para poder hacer un disco completo. Sumamos las rolas que teníamos de antes de que se muriera Tavo, que eran Vienen por ti y Zombie, en las que de hecho toca Charal todavía la batería. Las integramos al disco, y las mezclamos todavía con Sacha Triujeque, que era el ingeniero con el que trabajamos antes, y las demás rolas ya las dejamos todas en manos de Macario y de nosotros. Y ya para las demás, para lo de King Kong y eso, despegamos a Macario del lado de la mezcla e integramos en ese lugar a un güey que se llama Toro, y que es con el güey que actualmente mezclamos, que también está chido porque el güey entiende mucho del metal moderno. Y pues con Resorte nunca hemos sido aferrados a sonar como sonábamos. O sea, si me preguntas, todavía sigue siendo mi sonido favorito, aquel que ocurrió como a mediados de los 90 en mi cabeza, pero en los conciertos no hay mejor época que ahora para los conciertos de metal,
porque antes se oía de la verga todo, perdón, mi francés, se oía muy mal todo, y no se entendían bien las distorsiones, el bajo se oía a bola y todo. Los que lo disfrutaban más eran Pantera en el escenario, porque tenían una pared de amplificadores, pero si te tocaba estar en la primera fila, te mataban. O sea, pinche sonido así solo de un ampli y no oyes lo demás, o no se oía muy bien. Y ahora sí, pues con los quad cortex y todas las pinches, herramientas, te subes a nuestro escenario y dices, ay, cabrón, no se oye ni madre, todo está en los in-ears y todo está ocurriendo. Entonces el ingeniero le sube bien perrón y ahora sí, oyes Slipknot y oyes cada una de las pinches distorsiones como tenía que ser. Y los conciertos de Resorte, la verdad es que ahora se oyen mucho, mucho, mucho mejor que antes. Entonces, románticamente nunca vas a superar lo que fuiste, eh, porque no son competencias, ¿no? Tampoco lo que fuiste va a superar lo que eres. Claro, Entonces, realmente lo que queremos ahora es puta, disfrutar lo más posible. Ahorita ya no existen toquines en los que no nos escuchemos bien lo que hacemos. Todo es pura gozadera en ese sentido. claro. Eh, y creo que la vida nos ha colocado en este lugar en el cual todavía tenemos hambre, por eso seguimos haciendo discos y música, pero también ya estamos más calmados, o sea, más de, "Güey, relájate y disfruta, ¿no? Claro. Relájate y disfruta y grita y dale con todo, ¿no? Es el pedo ahorita de Resorte. Oye, y ahorita ya nos mencionaste cómo se dio la invitación tuya a Resorte, y cómo era, obviamente, ahorita nos remontamos de nuevo hacia atrás, cómo era para ti estar en una banda de este tipo, digo, porque, pues realmente tenemos en cuenta, bueno, acá en Nuevo León, pues tú conoces mucho a la onda de aquí, de la movida regia, porque Ujú. estuviste acá por este lado, pero allá en Ciudad de México obviamente hubo un movimiento del rock nacional o el rock en tu idioma, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ahí estuvo mucho esa onda. Y luego hubo un tiempo donde empezó mucho como que a agarrar mucha onda el Sky, el movimiento zapatista y toda esa onda. Y luego aparece Resorte también ahí pateando con ellos y dices tú, bueno, ¿en qué parte está Resorte? Porque pues yo lo atrapo mucho porque acá teníamos a la Flor de Lingo, obviamente una bandota que andaba en el rap y en el metal. Ustedes yo creo que andaban en géneros similares, pero allá en Ciudad de México, ¿con quiénes pateaban ustedes en ese tiempo? Pues mira, en realidad no había nadie. Nosotros tocábamos mucho con Molotov, tocábamos mucho con Control. Y a la Flor empezamos a tocar mucho desde desde que los firmaron en Manicomio, porque pues eran parte de la misma disquera. Entonces siempre que estaban los festivales de las disqueras, pues estábamos ahí juntos. También estaba La Gusana Ciega, también estaba Los Estrambos, estaba por ahí ¿Zurdo? Zurdok y Aurora y la Academia y alguna cosa más. Y cuando revienta Control Machete, entonces Control Machete ya se pasa directo a Universal y nosotros nos quedamos, Resorte era como la cabeza, éramos como el grupo fuerte de Manicomio en esa época. Entonces nos tocó mucho convivir. O sea, si te fijas, éramos el único grupo de metal, no de esa disquera, de todas las pinches disqueras. O sea, entre nosotros, el siguiente paso era transmetal. O sea, no había metal contemporáneo o era metal, como se hacía antes, ¿no? Metal pues ahora antiguo, en esa época clásico, y con todo respeto, en ese momento, pues estos güeyes, pues ya se habían quedado, ya habían definido lo que iban a hacer. Los grupos que tocaban pseudo metal, porque pues, se parecía más al rock and roll que al metal. O sea, ya estaba sonando Vulgar Display of Power y estos güeyes pues todavía seguían tocando, no sé, en México pues se seguía tocando un... Es que no me gusta decirlo así porque no quiero ofender a bandas. Hay bandas súper chingonas. Yo soy de hecho muy fan de Transmetal y muy fan pues, de toda la movida de metal más agreste, que los fui conociendo de a poco, pero en realidad Resorte nunca tocamos con ellos porque éramos demasiado fresas para la escena esta y demasiado agrestes para la escena pues de los antros y así. Entonces, Molotov podía jugar en todas las canchas, por ejemplo. Claro, Tenían un pedo que ya habían entendido como esta parte de celebración, a la cual todo el mundo ya se estaba sumando. Y ya de plano, pues estaban empezando a despegar de la escena local, ya eran ellos. Ellos eran su propia escena, ¿no? Este,
Pero en cuanto a nosotros, pues nosotros nos quedamos como huerfanitos, güey. Entonces no teníamos otras bandas. Estaba la Concepción de la Luna, que tristemente no se desenvolvieron mejor, pero pues tocaban una onda más como Ministry, como más Nine Inch Nails, o sea, como más con maquinotas y así, pero lo hacían muy bien. Y ellos hacían algo también que estaba sucediendo en ese momento. El metal que nosotros tocábamos, pues se parecía mucho más a Rage y a Helmet que a otras cosas. Y ya mezclábamos rap porque habíamos visto Helmet con House of Pain en Judgment Night y habíamos visto Judgment Day. Y habíamos visto también a Fate No More, metiendo con Mike Patton estos pinches pedos de rap y de metal al mismo tiempo con las guitarras ponchadotas. Entonces, esa era nuestra movida. Y eso tristemente, pues lo veía solo la gente que tenía la curiosidad o el acceso a MTV, que nadie tenía porque era por cable. Entonces, no nadie, pero no todo el mundo. Entonces, de repente, la gente pues no le entendía del todo a lo que estábamos haciendo. No así en Monterrey. En Monterrey, pues estaba unos güeyes que se llamaban Nudo. Ajá. No Nudo. Que tocamos, no Nudo. Puta, sí, que eran un power trío, cabrón, que tocamos una vez con Animal en una pinche disco ahí del barrio antiguo. No, no era con... Pulsión, no nudo, Pulsión, güey. Ah, ya, ya, se me hace que sí, Pulsión era no una me pinche acuerdo. bandotota de allá de tu tierra, güey. Y por ahí debo tener, ahorita me encuentro por ahí estoy viendo mis gafetes, güey, voy a encontrar el de un show que se llamó Super Máquinas, güey, que fue Animal, Resorte y Pulsión y Genitalica, uno de los primeros shows de Genitalica. Ajá, Este, que los andaba produciendo Haas y Juanito Chávez de Resorte. Entonces, realmente nosotros nos sentimos mucho más partes de lo que estaba sucediendo, pero también en Guadalajara habían más bandas que estaban haciendo cosa pesadita y estaba Pito Pérez y estaba hubo, Desarmador y habían bandas que estaban haciendo ya cosas que le hacían guiños no al metal, pero al rock un poquito más duro. En México, güey, los otros güeyes que estaban haciendo, pero pues que eran mucho más parecidos a, a Nirvana que a nosotros eran, ¿cómo se llama? Eh, Ay, cabrón, se me olvidó ahorita su nombre. Van a tener su presentación en el Teatro Metropolitan a 40 años de haberse hecho, no sé cuándo. Ahora me voy a acordar el nombre y te digo. Pero esos güeyes también tocaban así más grunge, tocaban en esa época. Y entonces sí, gritos no había una banda que tuviera un güey gritando como Tavo y que era más como de la escena hardcoreera y rapcoreera. Y nada, y lo demás, pues estaba Koda, que hacía pues las cosas bien, pero era un metal claro, totalmente apuntado al glam rock. Y ajá, para nosotros el glam, pues nosotros ni usamos ya mallitas, ni nos dejamos los pelos largos con spray, ya éramos como de esta banda de güeyes que se veían raritos en su forma de ser. Y en ese momento fue la explosión de Adidas del new metal, que fue claro, algo con lo que yo no comulgaba mucho, pues yo era mucho más hipiteca en eso y sí venía más de la escena zapatista, pero pues quedamos solos con los grupos de ska y como nos iba mejor que a todos los grupos de ska de ese momento, salvo La Maldita que no tocaba, La Maldita no era parte de esa escena que estás mencionando casi, ajá, tocaban en los eventos zapatistas, pero ya estaban en otro nivel. Y todos los que tocaban ska, el más grande era el Panteón, pero el Panteón todavía no era una banda grande estaba encaminándose, ¿no? Y cada vez les iba mejor, pero todavía no tenían este pedo. Entonces, al final, cuando tocábamos en los eventos estos, pues tocaba, cerraba el Panteón o Resorte y eran, o sea, pues decías, ¿por qué estamos cerrando un show de ska? Pero pues es que no habían otros shows. No habían otros festivales, no había un festival de bandas de metal porque no había bandas de metal, cabrón. Entonces, pues así fue. Y ya que pudimos hacer escena pues con Pulsión, con Genitalica, aunque tenía más que ver con Molotov que con nosotros, pues también tocamos bastante con ¿no te ellos. tocó tocar acá en Nuevo León con una banda que se llamaba Plomo? Sí, güey. Le mandamos un saludo a Brito, es carnalísimo el vato, el Sí, pues sí, por bajista, el supuesto. Saludos al Chipo. buen Brito, claro que sí, güey. A toda la pinche bandera. Sí, no, pues güey, después me invitó el Moco a hacer lo de Celso Piña, que yo no sabía ni quién era al principio, y después me empapé de todo lo que así terminó volviéndose como una pinche obsesión, 2 discos, nos volvimos muy amigos, que en paz descanse el buen Celso, este, y
y me llevó de regreso al folclore y a la música del mundo que yo pensaba que tenía olvidada. Me hizo que me saliera de Resorte en mi mente y me fui a Canadá y empecé a hacer lo de People Project, lo de Kem, hice todo otro pinche desmadre de cosas que ahí sí sería otros varios episodios para... Fue un detour como de 8 años Claro. haciendo otra música. Oye, carnal, y ahora, obviamente ya hablamos un poco de Resorte sobre estos materiales que, pues la verdad, se convirtieron en la banda que siempre estuvo presente en las tocadas de los grupos extranjeros, no sé, Red Hot, Limp Bizkit, Metallica, Korn, todo esto. Pero obviamente, pues no podemos dejar de platicar sobre Tavo. En cuanto al tiempo que estuviste conviviendo con él, ¿qué es lo que recuerdas que te haya dejado él? ¿Alguna enseñanza o alguna forma Varias. de ver la música, de encarar la vida, carnal? Varias, varias. Fíjate que Tavo era un pinche melómano como yo también, una colección de discos y de música, un acervo increíble y una pasión por la música en general que nos hizo encontrarnos. Él me vio en Coyoacán haciendo capoeira y tocando berimbau. Me pidió que le construyera uno, yo le construí uno. Al final me invitó a entrar a la banda, fue él el que me llamó por teléfono. Y en un momento muy cabrón, pues fue también un güey del que aprendí, o sea, con Santa Sabina y con Resorte fueron las dos bandas en las que aprendí a salir con huevos al escenario, a, a saber qué es lo que se siente voltear y ver a todo el mundo dándolo todo, ¿no? O sea, que volteas y no hay ningún güey escondiéndose o con miedo, con cara de que "Ay, algo está valiendo madre", o sea, todos tirándole para adelante. Y ese güey era, pues en México, sin lugar a dudas, pues nuestro Dimebag, era un güey que podía hacer sonar su guitarra con cualquier pinche amplificador más cabrón que cualquier güey que le estuviéramos abriendo. O sea, llega así güeyes bien cabrones y todo, el güey ponía eso y salía el staff de la otra banda a ver de qué se trataba. Porque el güey sí tenía muy buen ruido. Y dos, salía con una pinche Epiphone con el cablecito conectado, un whammy en el piso y con un distor y un phaser. No tenía pedalera grande, no tenía procesador atrás. Su distorsión la manejaba con su dedo meñique, moviéndole al volumen, ¿sí? Y nada más, entonces le subía, era como la guitarra de Van Halen, o sea, me imagino, nunca toqué la de él, pero la gente que la ha tratado de tocar, pues o sea, se te va tantito el volumen y se vuelve una locura porque la trae a todo, cabrón, para que con el cambio de volumen distorsione más o menos. Entonces era ese tipo de old school de guitarrista de la vieja guardia, el güey nació todavía en los sesentas, ahorita me reiría de él, burlándome, pero ahorita lo digo en serio, o sea, el güey pues le tocó crecer todavía con los setentas. Yo crecí en los ochentas, es otro pedo. Entonces ese güey, el tono de la guitarra lo era todo. Entonces, por eso otros güeyes llegaban con sus Les Paul y decían, ¿cómo este hijo de puta con esta guitarra está sacando ese tono, güey? Porque el tono era lo más cabrón que Tabito tenía. Y este, pues era eso, y por otro lado, Tabo fue gracias a Juan que lo pateó y lo hizo ponerse al frente y ser el güey que gritaba el resorte del principio, y fue idea de Juan que dijera que gritara resorte y que con eso empezara el putazo, no fue idea de Tabo. Entonces yo siento que lo que lograron esos dos güeyes juntos es lo que hoy nos tiene todavía unidos con todo y que Tavo haya partido hace tantos años de la banda, porque 2 años antes de fallecer, él había dejado ya Resorte. Entonces, sin embargo, es esa energía de ellos dos lo que todavía mantiene interesante para mí este proyecto, porque sí fue como una idea muy chingona y que hoy la seguimos manteniendo. Andrei, pues echa los gritos que se echaba Tavo más en su interpretación gutural de lo mismo, pero al final sigue siendo la misma fórmula, no, no cambiamos nada de la fórmula. Cambiamos las rolas, sumamos algo de gente y todo, pero la receta del Chocomilk sigue siendo la misma, que inventaron esos dos güeyes. Entonces, la estamos llevando a otros lugares, ¿ves? Le estamos poniendo otro topping, para que se vea más chingona o para que suene más acá, pero nada más. Todo lo demás ahí está, como lo está en una célula el ADN de todo lo demás que después se forma, ¿no? Claro, Eh, Todo proviene de una muy buena primera idea y Tavo y Juan tuvieron una muy buena primera idea que se llamó Resorte y que 30 años después nos tiene tocando juntos. claro. Oye, ¿y algo que extrañes de este carnal? Digo, y obviamente el punch que Uy, mencionas, pero hablando en lo no, su personal, risa, el su día a humor, día, su humor, su humor, su humor, nos reíamos bien, cabrón, su buen humor, cabrón. Cuando estaba de buenas, el güey más pinche cagado del universo, así, además,
es chingón, era contarle chistes, se reía de todo, hasta del chiste más malo. eh, Era un güey muy, 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 muy celoso de su pedo, ¿no? Así de, esto es mío y ya, pero era hijo único, sin papá, solo con su mamá, contra el universo, contra el mundo, él, su mamá y su tía. Entonces, pues sí, era un güey muy, lo mío es mío y chinga tu madre, ¿no? Y con cara así. Pero pasabas esa barrera y era un güey súper dadivoso y era, el güey era como un pinchocito de felpa, el güey era muy, muy, ya en la peda oyendo te apergonaba y te mostraba, a ver, escúchate esto, pendejo. Es oír música con él, reírme con él, siempre lo voy a extrañar, siempre, siempre lo voy a extrañar. Las idas en coche, porque yo era el único güey que no chupaba, entonces en las giras, pues era el único pendejo que podía manejar. Entonces ya ahí nos veías terminando y a las 2 de la mañana el pinche queso a manejar la van y Tavo a platicarme al lado, ¿no? Para pues, checar que yo estuviera y estuve hasta la madre y yo el único sobrio ahí pendejo manejando, güey. Este, a veces sobrio, a veces no tanto, la verdad, tengo que aceptarlo, pero eran épocas distintas y era mucha carretera, entonces recuerdo estar escuchando cuando salió el disco de Deftones, el de, creo que fue White Pony, Ah, ya. lo estaban poniendo a lo gringo, o sea, en todas las estaciones al mismo tiempo, todo el tiempo, la puta rola, todo el tiempo. Creo que era Back to School o alguna de, no me acuerdo, de alguna de Sí, estas rolas. Y lo que sí me acuerdo es que los únicos despiertos venían ya todos jetones, ya roncando atrás, bien pedotes, y Tavo y yo pues, en la noche ahí manejando. claro. Ahora que me preguntaste, eso es lo que más extraño. Oye, y ahorita mencionaste obviamente eso de creérsela en el escenario, pues es algo muy importante, digo, tiene mucha presencia Resorte, ahora más con más integrantes en el escenario, es algo muy chingón, pero también tener a Tavo y a Juan, como ya mencionaste, estos frontman que realmente las bandas es lo que necesitan. A veces puedes tocar bien chingón y estar bien pesadote, pero si no tienes alguien que conecte con el público, alguien que tenga ese poncho, alguien que Y si pueda, solo tienes a alguien que conecta con el público y no tienes a la banda, pues también vale para pura madre. O sea, necesitas claro. todas las piezas. Necesitas, Claro, no puedes tener a puro pinche Messi en la defensa, en el portero y en él, porque tendrías un equipo de la chingada. Necesitas uno solo de esos cabrones. Y eso claro. no lo necesitas. Si lo tienes, ya chingaste. Pero si tienes un buen equipo, puedes suplir ese güey. Por Sí, eso, pues, por eso Neymar, pues lo puedes poner en un equipo corriente. Y pues, güey, lo que él haga, tal vez esté chido, pero eso no va a transformar al equipo. Pero si tú pones un güey como un Maradona o algo así y empiezas a mover las piezas, pues tienes lo que pasó con un equipo como el Napoli desde abajo, llegar hasta arriba. Yo siempre hago mis comparaciones con fútbol porque pienso que en los grupos importa mucho más el equipo que la individualidad. claro. Entonces, si no hay dirección, pues entonces, ¿cómo te vas a creer algo que no es creíble? Sí, tienes razón. Creértela no significa engañar al mundo y salir a brincar como si fueras Flea. Creértela significa de verdad creer en lo que estás haciendo, oírlo y decir, qué chingón está esto que estoy haciendo, y amarlo. No ser un ególatra en el mal sentido de la palabra, ser querer lo que uno hace, amar lo que uno hace. Entonces, cuando uno dice, ay, amar, qué pinche presumido. No, 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 no es de pinche presumido. Cuando oigo a este pendejo gritar, me pone la piel chinita y me la puso hasta el día que partió. Este, Todavía lo oigo porque lo usamos en la grabación y todavía siento chinito. Ahorita que lo pensé, volví a sentir chinito. Entonces son ese tipo de cosas que, pues que son y están o no están. O sea, creértela forma parte de entender que lo que haces es único y que por eso es valioso. Es valioso para ti. De ti depende de que creas tanto en eso como hacer crecer una planta, cabrón. Pues de cuidarla. Luego, ya que salió, ok, ahora sí es tu responsabilidad que no se le suba la plaga, que no la toquen demasiado, que la vean desde cierta distancia para que no la hagan más chiquita, que se vea en un lugar bonito de la casa para que luzca mejor. Eso lo haces tú. Si tú tienes todas las piezas y luego tocas vestido como tus tías, güey, con la playera que te dieron así porque te vale riata, eso no expresa que te vale riata, se expresa que no te importa, que eso es muy diferente. Cuando uno es joven, se ve descuidado y descuidado se ve chingón porque uno es joven. Cuando uno está más viejo, pues tienes que cuidar un poco más tus detalles. ¿Por qué? Porque no te ves bien, te ves descuidado, que no es lo mismo. Desaliñado, güey, ¿eh? ¿Ve? Para ser Kurt Cobain, pues tienes que tener 26 años para verte tan chingón así de sucio. Si no, eres un viejo sucio.
Vieja, ya no eres Kurt Cobain, güey. Oye, Entonces, carnal, güey, yo pienso que todo está en entender tu momento y cuando eres joven y te toca creer en lo que haces, lo primero que necesitas, pues son todos los ensayos previos con esa banda para decir, güey. Imagínate el puto estadio lleno escuchando esto. ¿Por qué? Porque crees tanto en lo que haces que te lleva a pensar que tienes una oportunidad. Es una locura, lo sé. ¿Por qué? Pues porque tus posibilidades son mínimas, pero todos los proyectos empiezan así. Es como una claro, tortuguita cuando sale, güey, y ves el pinche mar y las garras y todo lo que se la va a comer de aquí a que llegue al mar. Y luego apenas llegó al mar y están todas las chingaderas que se la van a comer hasta que no tenga un tamaño, ¿eh? Y aún así no está garantizado nada. Y sin embargo, todas van creyendo que son number one, ¿no? claro. Porque así es que uno sale en la vida, uno no nace y dices, puta, pero ya vivió Jimi Hendrix, ¿para qué soy músico? ¿No? Entonces ya no vivas para nada, güey, ¿no? Entonces, o sea, la felicidad viene de que quieras lo que tú haces, no significa que pienses que es mejor que los demás, significa que te gusta, punto, güey. Como la comida de tu mamá, güey. Tú Claro, mencionabas la comida de tu casa, bueno, ¿por qué te gusta a ti? Para ti es la mejor. ¿Significa eso que es la mejor comida del mundo? No, pero para ti, sí, ok. Entonces cuando invites a alguien y le digas, güey, tienes que probar la pinche sopa que hace mi esposa o mi jefa. mamá, bueno, pues ahí está, güey. La persona que vaya lo va a apreciar distinto porque te quiere, güey. Y porque dices, qué chingón que este cabrón me compartió eso. Bueno, Tavo era así con la música. El güey no le decía nada a nadie, pero de repente te agarra y te decía, escúchate este disco, güey. Sacaba de su colección, óyete este pinche solo y dime si no es la cosa más cabrona que has escuchado. Y lo oías y decías, sí, güey, es lo más verga que he escuchado. No tanto porque sea lo más verga, sino porque qué chingón siento que este güey que no suele decir tanto, hoy me esté abriendo capa así, me esté diciendo lo que lo formó como músico. Tavo era así. No, hay poca gente que sepa lo que realmente el güey era y le gustaba y todo. No, no lo decía. Qué chido, bro. Oye, hermano, y ahora, esta situación de dar clases, güey. Escuché que tenías ahí por unos alumnos. ¿Te ha Sí, yo interesado eso siempre he de, dado clases. ajá, Desde que estudié, este, sentí la necesidad de pasar yo mi conocimiento, como ajá, dos cosas, como una manera de ser cíclico, de regresar algo que te fue dado, y dos, como una manera de amplificar mi conocimiento, porque hablar con alumnos es como tener charlas con tu hijo, güey. Siempre te va a poner esas preguntas que dices, cámara, nunca me habían preguntado esto, no sé qué decirte, ¿no? Y te tienes que ir a estudiar y a prepararte para tenerle una respuesta. Entonces, dar clases para mí es eso, o sea, están los maestros mamones que te dicen, ya lo vas a saber algún día, a los otros que dicen, a ver, espérame, déjame explicarte bien, porque sí, no está tan fácil entender esto. Por ejemplo, cómo creer en ti mismo, cabrón, cómo creértela. Lo que tú preguntaste ahorita, pues esa es algo que un buen maestro te tiene que explicar, porque no es tan fácil. Si fuera tan fácil, entonces cualquiera actúa como que cree y ya está, resuelto. Y no, no es así. Una oye, parte puedes engañar, pero otra parte no puedes engañar a nadie. Por eso hay polígrafo, porque uno, se le van las cosas cuando miente. Cuando mientes haces cosas raras, a menos que estés entrenado para mentir, güey. Lo más importante es creer en serio, porque cuando crees, eres verdadero. Y cuando eres verdadero, siempre alguien va a decir, yo quiero ser como él. ¿Por claro. qué? Porque la mayoría de la gente tenemos miedo de mostrarnos como somos, es la verdad. Entonces, cuando tú ves a un artista que honestamente hace algo que a ti te gustaría hacer, pero no te atreves, ahí está una parte. Otra forma de conexión es el artista hace algo que a ti te gustaría hacer algún día. Bueno, pues ahí está otra forma de hacerlo. Hay muchas cosas. Es lo mismo que cuando alguien habla en la calle y le crees o no le crees. Igualitito que cuando tu maestro de primaria vale para pura madre o se vuelve tu mejor amigo. Hay maestros buenos y maestros malísimos. Yo he decidido que ser maestro me conecta, me mantiene un pie en la tierra siempre. ¿No? No es el escenario, no es la gente aplaudiendo, no es los discos vendidos, es esto, es agarrar este conocimiento y como si fuera un hechicero, pasárselo a otra persona, ¿no? Y decir, ah, mira, ya esta persona después dice, no mames, esto lo aprendí de este güey, y dices, qué chingón, ya nos volvimos parte de la cadena, ya trascendí.
Porque el otro camino siempre te lleva a decir, no, pero pues estos güeyes venden más que yo. No, pero mira este grupo nuevo que ahora toca de gira y yo estoy valiendo verga en mi casa. ¿Sabes? O sea, ese tipo de pensamiento nocivo te lleva siempre a pensar que eres menos o que tu mejor momento ya pasó. Y eso es un engaño. Tu mejor momento no ha sido nunca. Cuando Claro, tu mejor momento pensabas que era tu mejor momento, en ese momento tú no pensabas que era tu mejor momento. Por eso es que en mi mejor momento, yo si me acuerdo bien, sufría un chingo. Me la pasaba súper mal, güey. Yo toda la primera etapa de resorte como ser humano estaba muy mal. Estaba mal, me estaba haciendo daño, le hacía daño a más gente, me hacía daño con sustancias, me hacía daño de muchas formas. No era una... Y sin embargo, podría decir que es mi mejor pinche época artística y probablemente la mejor época que la gente piensa de mí. Si ves claro. las experiencias de los Chili Peppers, su mejor momento para mí es Blood Sugar Sex Magic. Mira las entrevistas de los güeyes en esa época, están valiendo madre en muchas cosas. Y cuando lo dicen en retrospectiva, dicen, güey, es nuestro mejor disco, pero estábamos valiendo madre. Claro. Estábamos en el peor momento de todo, ¿no? Y Ah, dices, güey, pues es que hay una mezcla, o sea, el arte no está desconectado del sufrimiento, le pertenece. Y hay parte de eso, es un vehículo de expresión, lo dije al principio de esta charla. Y la expresión no expresa nada más, ¡ay, qué feliz, qué chingón me la estoy pasando! No expresa todo, güey. Mira la calle, cómo se expresa la gente, ¿no? Mira a los claro. morros, mira a la banda, a los malos, güey, a la banda, que se dedica a hacerle mal a otros, güey, pues están expresando, güey, odio, ¿no? Entonces yo lo que digo, este es un camino pacífico para expresar lo que uno siente, incluso lo malo que uno siente. El arte te permite decir cosas horribles si tienes ganas de decirlo, ¿sí? Pero bueno, es mejor decirlo artísticamente o mejor soñarlo que salir y hacerlo, ¿no te parece? Claro. Oye, Entonces, bueno, carnal, yo por ese lado es que pienso que es muy, muy importante que cualquier sociedad le dé peso y valor al arte, porque el arte es esa vía de escape para la ollita de presión. es correcto. Oye, hermano, y ahorita en todo este tiempo que ya nos mencionaste, ¿te visualizabas como papá algún día? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu sentir en esta onda de ser papá? Pues sí, sí me visualizaba como papá, pero siempre sentía que no estaba todavía listo porque había una parte de mí que decía, aguántate, porque las giras, el desmadre, los días enteros en el estudio, el decidir a quién invitas a tu casa en el día que se te ocurrió invitar, todo eso se acabó. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener un lugar que guarde cierto estándar para que alguien pueda empezar desde cero y no lo condenes a vivir de tus errores, ¿no? Entonces, y para poderlo educar y todo, y yo veía la experiencia que tuvo mi querido Charal, baterista, que cuando yo lo conocí estaba naciendo Saulo en ese día. Y cuando entré al grupo, pues el güey sí, sí sufría mucho de decir, güeyes, me estoy perdiendo la infancia de mi hijo, y nosotros diciéndole, cabrón, la puerta está abierta, güey. Aquí se va a componer 24/7 porque necesitamos terminar el disco. Entonces no se acaba con el ensayo. Y el güey, es que acabando el ensayo tengo que ir por mi hijo y llevarlo. Y nosotros con 20 años era, no te puedo explicar qué poco me importa lo que te esté pasando en eso. Yo lo que quiero es un disco, güey. Y esa parte es muy triste. Ahora lo veo a la distancia y digo, chale, qué lástima que yo no tenía la interés ahora de abrazar a mi compadre y decirle, este, güey, pues ahórrate una lana para una niñera y tenlo ahí al lado jugando y no te pierdas de esto porque entonces no vas a tener lo que viene. Y lo que terminó pasando es eso, el güey no pudo componer para ese disco ni para el anterior y al final no le tocó esa parte de la experiencia en el grupo, siendo que el vato estaba antes que yo. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no son justas en la vida y otras que uno las planea para que sean lo más parecido a que sean justas. Yo mi forma de planearlo fue patear el bote y lo pateé más adelante hasta que llegó un momento que ya había conocido a la persona adecuada, ya había estado unos 6 7 años, ¿no? Primero, juntos, sabiendo que no vale madre, nada. Ya estaba en un lugar en la vida en la cual decía, bueno, pues si no salgo en un par de años a tocar fuera de México, no se acaba el universo y no me pasa nada. Y en ese momento decidí, este es el momento. Y cuando decidí, este es el momento, pues no nos salía. Y era así de, toda la vida tratando y al final no se podía. Estuvimos como 2 años así pegándole, ta, ti, ti, hasta que salió.
Qué chido, carnal. Y ahora, con todo esto que nos platicas, por lo que entiendo, tus papás siguen con vida. Sí. ¿Qué te dicen ellos después de ver toda tu carrera? ¿Qué te dicen después de haber, te acompañaron alguna vez a algún toquín o algo? Sí, sí, mi mamá vino al último show de la presentación de los 30 años ahí ¿cómo se llama? En el Lunario y le encanta, no le gusta la música y tiene problemas de sordera, entonces tiene que cuidar mucho los oídos. Mi papá también, no es un tipo de música que le guste, pero ni de cerca, este, pero bueno, se ponen muy orgullosos y de ver a toda la gente saltando, obviamente les gusta. Nunca dejaron de preocuparse porque yo pues, tuviera una economía tan frágil y tan dependiente del momento que estoy pasando. Pero bueno, la vida fue amable conmigo y los momentos duros de la falta de rock and roll fueron momentos buenos con alumnos y viceversa. Y después cuando me quedé sin rock and roll apareció Eugenia León y Celso Piña y Tania Libertad y de un chingo de gente que no sé cómo chingados llegué a tocar con ellos, pero llegué y que y que me siguieron pagando. Entonces, todo este tiempo que no tenía un hijo, pues mi lana me la gastaba en mis viajes a Canadá y me valía madre. Y cuando estaba en Canadá, pues, ganaba de lo que vendíamos allá y regresaba 0 pesos, pero el día que llegaba tenía 2 alumnos y ya tenía para mi reven ese fin de semana y era suficiente, güey. Y con la lana importante compré mis instrumentos y mis cosas así, que nunca vendí ni mis peores momentos de adicción vendí. Entonces, todo lo que fui armándome, pues lo fui acumulando y hoy tengo pues un acervo importante de instrumentos con los que puedo grabar un disco desde este cuarto si necesito. Claro, Entonces, todo, batería, percusiones, teclados, todo, 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 todo. Entonces, es algo con lo que siempre soñé. eh, y que ahora que lo tengo, pues me doy cuenta que sueño más cosas y que esto tampoco es suficiente, que necesito más. Ahora necesito más de lo que tenía antes. Me gusta más tocar en vivo otra vez y con Resorte, pues es difícil, pero estamos otra vez buscando como esa forma de trabajo, porque nosotros ya éramos una banda de 2 festivales al año, ¿sabes? claro. Oye, Entonces... ¿y En te los últimos alcanz? años para acá ya estamos yendo pues, a lugarcitos de 200, 300, 500 personas que ya no íbamos nunca. Y pues es una experiencia buena, cansada, pero buena. Y lo que te comento, ¿extrañas esos escenarios? Digo, en los que ahorita ya estás volviendo por lo que mencionas, pero ¿los extrañabas antes o te ¿Los de gustaba? antro? Sí, 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 o sea, los del Café Iguana, los del Foro Teams, Sí, ¿extrañabas esa sensación muy cabrón. o te late más estar en los grandes festivales como No, los no, no, mencionas? prefiero un lugar packed así, muy cabrón de 500 personas que un Vive Latino. Toda la vida te lo firmo ya. Te lo firmo, porque en el festival, o sea, disfruto de ver a mis amigos y gente que no ves en años, pero, pero ni tocas el show completo porque tienes 1 hora o tienes 45 minutos, no está todo muy planeado. Dos, te la pasas haciendo promoción, cabrón, te la pasas haciendo entrevista, 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 es como una cosa mucho más de public relation, de PR que de rock and roll. Claro, Y tocar en antros, pues es puro rock and roll. Estás con la banda que abre, estás echando el cotorreo, estás con 2 días libres, sin hijos, en una ciudad lejos de casa, entonces tienes 2 días en los cuales estás como más relax en tus claro. compromisos del día y todo. eh, entonces, no, para mí es una gozadera total. Ahorita estos toquines que son no parte de un tour, sino que hoy vas a Querétaro y vuelves, hoy vas a Puebla y vuelves. Ese tipo de cosas a mí ahorita me funcionan muy bien. Hoy Te diría, te alcanzaron a decir de música te vas a morir de hambre. ¿Alguien te alcanzó a sí, decir? todo el mundo, hasta yo dije, en varios momentos dije, a ver, tú estudias música, o sea, hablándome a mí mismo, ¿no? Diciendo, hey, mí mismo, tú estudias música y yo sí. ¿Te consideras mejor que Mozart? No. ¿Te consideras mejor que Hendrix? No. ¿Te consideras mejor que tanta pinche gente que murió en la miseria, valiendo madre, teniendo millones de veces más talento que el que nunca vas a terminar de tener, porque es la realidad? Entonces no es por ahí, no es por eso que hago música, tampoco es por ahí que voy a dejar de hacer música. No es porque no voy a ganar dinero que voy a decidir dejar de divertirme con lo que amo en este mundo. Y dos, este mundo solo se vive una vez, entonces mi pasión no es juntar dinero, mi pasión es tocar. Entonces, Claro. si para tocar tengo que no ganar tal vez tanto dinero de vez en cuando, so be it, que sea.
Hágase su voluntad, güey. Es la verdad. Gano mucho más de lo que un chingo de gente más talentosa que yo, güey. Fugazi es una banda que influenció a los Peppers. ¿Y dónde toca Fugazi? No toca. Y cuando toca Ian, el que lo fundó, toca en un pinche café. Y el güey es feliz tocando en un café. Los otros güeyes tocan en estadios y ganan cientos de millones de dólares. Claro. ¿Vale? Oye, ¿Es acá en... justo? Pues no sé si es justo, güey. Es que nunca se ha dicho que tener éxito es tener talento y viceversa. Claro. Entonces, si lo que tú buscas es que tu talento crezca, pues está chido. Si lo que buscas es que tu dinero crezca, pues no sé, dedícate a otra cosa, por ejemplo. Oye, hay un camarada acá, el señor Jalapeño, que le mandamos un saludo y a Elim traen unas playeras y una campañita que dice el arte proveerá. ¿Qué opinas de esa frase, carnal? ¿Qué nos puedes mencionar? Sí, que sí, güey, que no sé cómo, pero yo siempre caigo de pie. No me preguntes cómo, pero siempre caigo de pie. Siempre llega un hueso nuevo, siempre llega alguna cosa que alguien necesita. Oye, y si no llega algún alumno nuevo, y siempre, o sea, mientras mantienes tu mente abierta y tus oídos abiertos y no te vuelvas un pinche viejo quejumbroso diciendo, es que la música era mejor antes y las generaciones de hoy en día, toda esa pinche mierda, cierto que puede uno, te vas quedando fuera de la jugada y te vas volviendo viejo cuando ya nada te habla, ¿no? Cuando oyes las nuevas cosas y no les entiendes, pero nada. Yo todavía no estoy ahí. Todavía escucho nuevas bandas y digo, ah, qué chingón que estén haciendo esto los morros, ¿sabes? Ahora estoy yendo Clown Pose y los pinches franceses, los canadienses estos de Angine, de Potran y la chingada. Está cagado, güey. Me parece que es una buena respuesta, este, a lo que está sucediendo hoy en día. A estas pinches rolas con calca que todas suenan igual como si las hubieran hecho en Suno. O sea, la neta vale para pura madre la mayoría de los güeyes que, sobre todo, el 100% de los que lo usan, yo digo que valen para pura madre. Y después hace que mucha música pues sea difícil, pero si me remito a mis épocas, también era muy difícil conseguir buenos grupos. ¿Por qué crees que oía La Maldita que ni tenían discos? Claro. No era porque habían un chingo de grupos, era porque no había ni madre. Entonces La Maldita era el pedo, eran unos güeyes que se visten de pachucos, que, güey, o sea, traían otro pedo, se la creían bien cabrón. Y entonces ya, Santa Sabina, no mames, me daba hasta miedo, güey. Se apagaban las luces y estaban las flores y el humo saliendo y esta vampiresa. Y dices, qué chingón, güey. ¿No? Y Oye, ahorita pues hay grupos que logran eso, ves, vas a un show de los viejos, vas a un show de ladrones, vas a un show de... O sea, son bandas que están llevando el pop, el regional y el rock a nuevas áreas. Está bien, está bien. Está bien que haya eso, está bien que haya las Warning y está bien que hayan grupos que todavía que suenen más ponquetos y todo. No todo se tiene que volver hamburguesa de McDonald's.